Estás escuchando El Descampao. I bang my head against the walls of stupidity. Hey, hey. I bang my head against the walls of stupidity. Oh, I'm a pill, I'm a powder. I am a needle in your vein, and I'll flush your shitty life down the drain. Bienvenidos al Descampao. Si sois oyentes fieles del Descampao, sabréis que siempre le hemos dado mucha importancia al cómic y cómo ese cómic ha ido recogiendo toda la influencia de todo lo que le rodeaba, el contexto, su época. El programa de hoy va a estar dedicado a eso, especialmente. Va a estar dedicado a esa presencia de algo que forma parte de nosotros, aunque en muchos casos no queramos o no nos guste, que es la política. Y vamos a ver cómo esa visión que se ha introducido dentro de nuestros queridos cómics ha ido variando y evolucionando, a veces de formas que rozaban la propaganda. Así que vamos hoy a centrarnos y vamos a hablar sobre cómics, que sabéis que me gusta hablar de cómics, pero también vamos a hablar de cómo esa ideología política, esos pensamientos, esa oscuridad que a veces ha rodeado a la humanidad, se veía reflejada en esas páginas. Bienvenidos a este cómics y política. Por fin un programa en condiciones, un programa español, programa con talento, con que habla de política y habla de españoles. Muy bien, me ha gustado mucho esta introducción, Sergio. Todavía no he presentado ni al colaborador y ya me estás interrumpiendo, Andrade. No, pero es que me he emocionado mucho, quiero decir yo. A mí esto de los cómics y todas estas mierdas que suelen hablar, pues es que no me gustan, pero esto de la política a mí me llama. Me voy a quedar solo para escucharle a usted y a su colaborador, que no sé quién es. Pues como colaborador hoy tenemos a alguien que ha estado muy pocas veces en el Descampao. De hecho, creo que es de las primeras veces que viene. Es una persona que me gusta tenerle por primera vez en este programa. Una persona... Bueno, ¿para qué voy a andar con rodeos? Esa persona es Santiago Negro. ¿Cómo estás, Santi? Por Dios, ¿cómo estás? Pero si tú ya me has dado las llaves del Descampao para entrar sin llamar, ¿qué me estás contando? Buenas tardes, querido público. Ya tienes un cepillo de dientes aquí. Totalmente. Ya me has puesto en la barra de tareas del frigorífico. ¿De a quién le toca limpiar el baño? Aparezco yo, tío. O sea. Hoy vamos a hablar de un programa que así en principio cuando empezamos a desarrollarlo, a pensar sobre él, dijimos, ostras, igual nos estamos metiendo en un embolado, según están las cosas actualmente. Sí, teníamos nuestras dudas, hemos debatido mucho sobre cómo enfocar el programa, desde dónde poner la perspectiva, porque, bueno, ya no solo por la polémica, sino por nosotros mismos, que tampoco teníamos muy claro qué es lo que queríamos contar hasta cierto punto, ¿no? Pero al final la idea es hablar de que por mucho que haya un sector del fandom que incluso a día de hoy se está quejando, es que me estáis politizando los tebeos. Bueno, es que los tebeos siempre han estado politizados. De hecho, vamos a contar una serie de anécdotas, incluso extratebeísticas, ¿no? Fuera lo que es el propio arte, que han influido de manera notable en la evolución del medio. Y como tú decías, al final los cómics o cualquier demostración de arte lo que hacen es reflejar la realidad. Así que, evidentemente, por mucho que nos empeñemos, los cómics o cualquier otro tipo de expresión artística no puede ser ajeno a los debates y a las polémicas y a los diferentes puntos de vista que están en la sociedad, que están en los periódicos y que nosotros discutimos todos los días con un café, con el cuñado de turno. O sea, esto así. Es que desde Orwell, por ejemplo, en 1984, hasta El Padrino, por poner un ejemplo así que se me acaba de ocurrir, es que la política siempre ha estado ahí. Es decir, acusar ahora mismo a un medio como el cómic de no, es que estáis metiendo demasiada política, es simplemente no conocer igual la historia del propio cómic. Claro, es que lo que estábamos hablando, que yo creo que los que se quejan actualmente de que el cómic está muy politizado son para mí hay dos factores clave. A, no haber leído de manera crítica muchas de las obras que han precedido a lo que tenemos hoy en día, y B,
que no nos gustan las políticas de las que se están hablando, amigo lector, ¿vale? Evidentemente hoy donde se pone el foco, pues en la diversidad en los cómics, porque, bueno, pues es que estos superhéroes siempre han sido blanco, esta clase de cosas, y lo segundo que es más polémica nos está dando, que es la presencia de mujeres escribiendo y tomando conciencia, e incluso hablando de asuntos relacionados con la presencia de la mujer, ya no solo en el cómic, sino en cualquier ámbito de la sociedad, y eso pues siempre va a haber gente que le pica. Pero vamos, si le pica eso, le recomiendo amablemente que abandone el medio y se dedique a coleccionar sellos, que es menos polémico, yo que sé. Vamos a intentar simplemente hacer un análisis de... Un poco también para... No para callar bocas, sino yo creo que también para enseñar o para mostrar que esa presencia, esa ideología política que siempre ha estado en los cómics, insisto, ha estado en los cómics porque es un medio de expresión, y como medio de expresión siempre va a haber una ideología, o casi siempre va a haber una ideología detrás, por el mero hecho de que es un acto creativo, y el acto creativo puede estar o no vinculado a la política, pero al menos sí está vinculado a una ideología. Eso es así, quiero decir, cuando Frank Miller, vamos a ver, escribía El retorno del Caballero Oscuro, había una ideología detrás. Cuando Warren Ellis escribía sobre Transmetropolitan, había una ideología detrás, quiero decir, y estamos poniendo ejemplos que son en los que son muy claros, evidentes, claro. A ver, que hemos tenido autores de todas las facetas. Sí. A mí me viene a la cabeza, por ejemplo, Steve Ditko, que no es un tío que mientras estuvo en los cómics mainstream se politizase mucho, pero el tío es un grandísimo defensor, por ejemplo, de autores como Ayn Rand, y todo el tema del laissez-faire y el objetivismo, claro, y el tema del libre mercado a extremo y cosas por el estilo. Que de hecho una de las razones por las que se fue de Marvel, entre otras cosas, fue para poder hacer cómics y hablar de esta clase de cosas, ¿vale? Y es un autor que yo admiro profusamente porque me parece uno de los mejores dibujantes de la historia por lo que hizo en su momento, pero políticamente a mí me resulta las antípodas de lo que pueda pensar yo, ¿no? O sea, quiero decir que no nos vamos a centrar únicamente en una clase de cosas, sino que, pues exactamente como estamos diciendo, al final autores y filosofías, cada uno es suya y de su padre, o sea, es todo así. Yo creo que una buena forma de empezar es yéndonos a... Pues como hemos dicho, los cómics siempre han estado vinculados al contexto en el que se mueven, sobre todo en una época, la época de los 40, que fue cuando empezó a surgir toda esta maravilla alrededor de Superman, etcétera, etcétera, y siempre estuvo muy vinculada al tema, sobre todo por la época, sobre todo por el público al que se dirigía, etcétera, 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 estuvo siempre muy vinculado al tema de la propaganda. Porque en esta época los cómics se utilizaban como un vehículo de propaganda, sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial. Hay muchos ejemplos, hay cómics de Superman sin ir más lejos, de personaje creado por Jerry Siegel y Joe Shuster, del que hemos hablado ya muchas veces, hemos hablado con Javier Marquina y hemos hablado mucho también con Santi, o sea que tampoco vamos aquí a recrearnos, pero ya en números de los años 40 podemos ver, por ejemplo, hay un cómic poco bizarro, en cierto sentido. Directamente Superman se encarga de solucionar la Segunda Guerra Mundial. Coge a Stalin, coge a Hitler y se los lleva y le dice: venga, acabar la guerra. 2 páginas. Estés quietecito ya. En 2 páginas llega Superman y te soluciona la guerra. Que ya hablamos en el episodio de los superhéroes de mierda. Yo creo que quedó muy claro que la época de los 40 en DC, en Timely y estas cosas también había cierta locura, pero en DC es que había una sí, la edad de oro habría que revisarla despacito. Sí. Sobre todo había algunos cómics. También luego hablaremos de lo que el daño que hizo el famoso Comics Code, ¿no? Claro. Que de hecho ahora vamos a hablar del Comic Underground y el Comics Code tiene mucho que ver con todo esto, ¿eh? Sí. Pero sí que es cierto que la Segunda Guerra Mundial fuera un campo de cultivo fabuloso para... ya no solo para los niños a los que estaba dirigido los cómics, es que también, por ejemplo, los soldados en el frente recibían muchos cómics, muchas revistas y necesitaban pues sentirse motivados, ¿no? Lo que es que las tropas mantengan el espíritu en alto. Entonces muchos de estos cómics ya no es que estuviesen dirigidos a la gente que se quedaba en casa para que tuviese conciencia de lo que estaba siendo la guerra, o para convencerlos de que los soldados estaban a la otra punta del mundo salvando el mundo, ¿no? En lo que te pretendían vender. Pero los soldados también necesitaban su ración de creerse un poco la épica que se necesitaba para coger el petate e irse a Europa a luchar, ¿no? Entonces, ya digo que el contexto es mucho más amplio que simplemente que el cómic estaba dirigido al público infantil. Es que de hecho hay una portada mítica de 1943 de The World's Finest Issue, número 9, en el que salen Superman, Batman y Robin tirando pelotas a los miembros del eje del mal. O sea, ¿y todo para qué? O sea, ¿cuál era el objetivo de este tipo de cómics? Que la gente
pusiera dinero para los bonos de guerra. Es decir, que la gente invirtiera en la Exactamente, guerra. los bonos de guerra. Hay una parte ahí oscura, una parte retorcida de usar un medio que, como tú bien has dicho, a priori estaba pensado para los niños, pero que al final consumía todo tipo de gente. Pero hay una parte ahí un poco retorcida de decir, no, vamos a usar este medio para que la gente diga, no, están luchando por nuestro país y tenemos que pagar y tenemos que dar nuestro dinero para estos bonos de guerra, para que sigan comprando armas y seguir invirtiendo en la guerra. Quiero decir, hay un elemento ahí oscuro tremendo, ¿eh? 1940, chicos, 1940. En la primera película del Capitán América, si lo recordamos, Sí. Ostras. hay un poco de, no de crítica, pero sí utilizando esto un poco para el humor, que es que el Capitán Sí. América se acaba convirtiendo en un objeto de propaganda, no lo utilizan realmente para la lucha, sino que va recorriendo América para precisamente convencer a la gente de que se deje los dineros en mantener el ejército, en mantener la guerra económicamente viable, ¿no? O sea que, como digo, es un hecho cultural esto que estamos explicando y cómo se fue extendiendo hasta que, mira, en el Capitán América todavía nos hablan de ese momento, ¿no? Vamos a hablar del Capitán América porque hay tela también ahí, ¿eh? Sí, claro, hombre, hay mucho vejunje. Pero antes hay un cómic de Superman. Vamos a viajar pues prácticamente 60 años para que veáis que 60 años después de 1940, en plena Segunda Guerra Mundial, aparece un cómic que se llama Red Son de Superman. ¿Qué cuenta Red Son? Seguramente muchos de vosotros lo habéis leído, pero cuenta la historia de qué habría sucedido, una especie de what if, qué habría sucedido si Superman hubiera nacido, pero en realidad no, se le hubiera encontrado en vez de en Estados Unidos, en la Unión Soviética. Y os podéis imaginar que hay política aquí metida. Una poca. Lo que pasa es que también es cierto que al final la situación política, el contexto político está pasado un poco por encima, ¿eh? Yo creo que está Sí. bien como premisa, como chispa para encender la historia, pero poco a poco todo eso se va diluyendo, ¿eh? Mucha gente le echamos en cara a los creadores de este cómic que se podrían haber mojado un poquito más, haber dado un poquito más de enjundia, ¿no? Al final es una historia más de Superman. Tiene ese concepto que sí que resulta interesante, pero mira, lo voy a decir ya y me quedo tan a gusto. Me parece uno de los cómics más sobrevalorados de la historia. Ya me queda a gusto. Hala, podemos terminar el programa aquí, ¿eh? Yo creo que no lo hicieron por miedo o algo, fíjate lo que te digo, ¿eh? Hay cierto... no Me da sé. la sensación, ¿eh? Porque durante mucha época del cómic lo vamos a ver, precisamente Superman, incluso tú mencionabas antes al Capitán América, ese tipo de personajes siempre han vivido muy acorde con la época. No pasa, por ejemplo, con otro tipo de personajes. Incluso Batman en un momento dado evalúa su historia y bueno, sí, estaba pegado al contexto, pero no tanto como Superman, porque eran al final vehículos. O sea, tanto a Superman como a Capitán América los usaban como vehículos dentro del contexto y decían que estamos en la Segunda Guerra Mundial, usamos a estos dos. Que estamos en Guerra Fría, estamos con esos dos. Y yo creo que en el 2001, que es cuando sale este cómic, estaba la cosa más suavizada y dijeron, tampoco vamos a hacer sangre con esto. Me da la sensación, ¿eh? De todas maneras, también te digo que Mark Millar a mí siempre me ha parecido mucho lirili y poco lerede. No, va en serio, me parece que Te es un... estás haciendo un combo de amistad, ¿eh? A ver, que es un tío que... A ver, ya estamos. A mí Mark Millar me gusta, Sí. pero también es cierto que es un tío que siempre me deja medias. En el sentido Sí. de que sus premisas siempre son mucho más potentes que las soluciones que luego plantea. Sí. Se va relajando y cada vez... Y normalmente los finales o los compases con los que va terminando sus obras suelen ser más cercanas al... Te estoy hablando cuando trabaja para las majors, ¿eh? Suelen estar más cercanas a lo que es un cómic de superhéroes al uso que lo que nos venía proponiendo durante todos los primeros actos de sus obras. Todo esto se ha dicho que posiblemente es de los mejores escritores de cómics que hemos tenido en los últimos 20-30 años. Eso no lo dudemos, ¿vale? Pero también te digo que me parece que es un tío que no acaba de rematar, ya hablo desde mi punto de vista personal, de lo que me gustaría a mí. Evidentemente yo no soy nadie para decirle a Mark Millar cómo tiene que trabajar. Pero Sí. desde esa misma premisa, también te digo que normalmente al final es mucho más convencional de lo que me ha prometido, ¿vale? Ya está. Sí. Y ya aquí, ahora ya sí, terminamos el programa, ya basta. Que llevo 10 minutos y me estoy metiendo ya contra Cristo. Bueno, y acuérdate toda la que se lió cuando hicieron al Lex Luthor presidente de los Estados Unidos. Otra grandísima parte de Superman. No, a ver, era de esperar, ¿eh? Lex Luthor siempre estuvo ahí y de hecho ahora mismo en Superman no se está jugando con lo mismo, pero en la colección actual de Superman Lex Luthor se ha convertido en una especie de bueno, no voy a decir de superhéroe, porque tiene ahí un puntito siempre ambiguo y extraño, que por algún lado explotará al final, pero bueno, sabemos todos que en la etapa anterior justo de Superman moría, y la muerte de este héroe pues dejaba a Luthor como una especie de vacío interior, como diciendo,
a lo mejor debería dejar de ser tan malo y ser más bueno. O por lo menos en el sentido de recuperar la idea de superhombre protector, ¿no? Y tal. Y ahora mismo se está trabajando mucho eso en Action Comics, sobre todo. Y efectivamente hubo una época en la que se le nombró presidente. Era la época en la que Lex Luthor era un villano sin fisuras. O sea, era más malo que la quina. Y efectivamente utilizaba su poder para sus propios beneficios personales. Vamos a ver, como cualquier otro presidente de Estados Unidos de la historia, ¿vale? Tampoco lo vamos a suavizar, pero sí que este venía ya con unos antecedentes bastante fastidiados, como un Trump de la vida. O sea, sí, al final un poco premonitorio también, ¿eh? Si es que lo que decimos, que al final la vida se refleja en los cómics o viceversa, ¿no? Los villanos también pueden llegar a ser presidentes de los Estados Unidos, como nos ha demostrado la historia reciente. O sea, que... Hay cosas muy locas, en los 80 y en los 90 hubo cosas muy locas. De hecho, Ronald Reagan durante los 80 y a principios de los 90, Ronald Reagan aparecía en todos los cómics de DC. O sea, era como... o sea, estaba... Era un personaje secundario. Sí. Acuérdate, yo me acuerdo, por ejemplo, en el Superman de Byrne, el Superman de Byrne. Ya decimos Byrne, ya no decimos Byrne. Nos hemos hecho mayores. Ah, no, fenómeno. O sea, me quito un peso de encima. Ya puedo decir Byrne. Guay. Byrne, ya puedes decir Byrne. Sí, Byrne. Byrne. Aparecía Ronald Reagan, bueno, si es más lejos, luego hablaremos de él, pero en el regreso del Caballero Oscuro de Frank Miller también aparece Ronald Reagan. No se dice su nombre, pero bueno, sale por ahí. Pero ostras, es él. Y además sí. Bastante... Sí. Porque, ojo lo chungo que es el presidente de los Estados Unidos en esa obra, que bueno, como dice Sergio, hablaremos dentro de un ratito de ella. Pero lo bueno de Ronald Reagan... Bueno, lo bueno de Ronald Reagan... Tuvo algo bueno ese señor. Las frases. Este señor, la verdad es que era un personaje muy televisivo. Lo bueno que tuvo, lo bueno que tuvo para él mismo Ronald Reagan es que era un tío que conocía perfectamente los medios, ¿no? Había sido actor de cine y sabía perfectamente cómo vender su propia imagen, ¿no? Era carisma puro, las cosas como son, y por eso se hizo con la presidencia a pesar de ser un zote. Esto como tantas otras veces en Estados Unidos y en cualquier otro país, que estamos aquí atacando mucho a Estados Unidos, pero para escoger zotes, por ejemplo, en este país lo hemos hecho muy bien siempre. Sí. Tenemos muy buen gusto. Tenemos muy buen gusto. Y entonces, claro, era un personaje, como digo, con mucha presencia visual. Entonces, claro, era inevitable que cualquier tipo de expresión artística se hiciese con la imagen de Reagan. Hubo un montón de videoclips en los que se parodiaba a este señor. Y en los cómics, pues lo hemos tenido en Batman presente. A mí me viene a la cabeza una que, por otra parte, es una de las mejores historias de Batman jamás escritas, las cosas como son, ¿vale? Que es Las 10 noches de la bestia, ¿vale? La escribió Gene Starlin, si no recuerdo mal. Y bueno, nos contaba la historia de la presencia en Gotham de un asesino de la KGB, la KGBist. ¿Habéis visto cómo hilaban? Qué finos, la KGBestia, sí, eran como, ¡guau! Somos de un sutil. ¡Ay, Jim Starlin, qué fino eres! Ya, sí, KGBist. Chocadme las 5, chicos. Total, ¿qué es lo que teníamos, no? Un asesino de la KGB que aparecía en Gotham para eliminar a varios pues señores sospechosos. Sí. Además dibujaba a Gina Aparo, que es uno de mis dibujantes de cómics favoritos, sobre todo de Batman de siempre. Sí. Y la portada era la portada del primer número, que es que además la recuerdo porque todavía la debo tener por ahí. De la edición de 5 era de Mike Zeck, que es otro tío que nació para dibujar superhéroes. Sí. Es bestial. Y bueno, pues tenía que matar a 10 hombres. Y uno de los hombres que tiene que matar es, por supuesto, el presidente de los Estados Unidos, ¿vale? Vaya. Y llega un momento en el que efectivamente la KGBestia se cree que por fin va a liquidar al bueno del presidente, pero no es el presidente, es Batman disfrazado de una manera tan curiosa que cuando se quita la careta de Reagan, él tiene la máscara de Batman con las orejas, ¿vale? O sea, no entiendo muy bien el procedimiento. No, en serio, es raro. Es muy chungo eso, es verdad. Es muy chungo, ¿vale? Pero se quita la máscara. Se quita la máscara y ya tiene la máscara puesta. Tiene la máscara puesta de Batman. Sí, la máscara de Batman con sus orejas y todo el rollo. Pero... Y esa, yo me acuerdo que de pequeño me dejaba un poco descolocado diciendo, ¿y esto cómo lo ha hecho? Y ya digo que la historia, salvo ese pequeño detalle que deja un poco descolocado, sí. La historia es de las vamos, siempre ha estado en el top 10 de historias de Batman, sin duda alguna siempre está entre las primeras. Fue una historia en 4 partes, si no recuerdo mal, pero que, ya digo, era Gene Starlin, Gina Aparo, jolín, hablamos de un buen plantel, pero que ya digo que la historia siempre es graciosa, por ese pequeño detalle.
Y otra de las historias míticas de Batman es la de Una muerte en la familia, que es donde matan a Jason Todd. Es una de esas historias épicas. Y a veces se nos olvida que después de esa muerte de Jason Todd sucede algo muy loco, que ahora lo evalúas y dices, ostras, estuvisteis finos también allí. Lo de Cage Beast está bien, pero que pongas de repente al Joker como embajador de Irán. Eso muy gordo. Porque el ayatolá Khomeini, que es igual que es el ayatolá Khomeini, que ves una imagen del ayatolá Sí, Khomeini bueno. y dices, es el ayatolá Khomeini. No me jodáis. O sea, es el mismo tío. Lo has copiado, no me fastidies. Bueno, pues el ayatolá Khomeini dice, Joker, tío, has matado a Robin. Fantástico, chico, te contrato, estás contratado. Y le mete de embajador. Le hace embajador, sí. Tiene que ir a las Naciones Unidas como embajador de Irán. ¿Sabéis quién fue el guionista de toda esta historia? Starling. Gene Starling también. ¿Qué le pasaba a Gene Starling? Era un campeón. Sí, Gene Starling también es y Gene Aparo, o sea, Sí, es es verdad, el mismo es verdad. equipo que hizo el mismo equipo que hizo Las 10 Noches de la Bestia, también hizo La Muerte en la Familia. Es otro de los momentos locos, el Joker mirando a la cara a Bruce Wayne, por cierto, sin máscara, que eso siempre en su momento dio mucho que hablar, porque el Joker vestido como un jeque árabe, ¿vale? Como un jeque árabe, esto es así. Mira fijamente a los ojos a Bruce Wayne y se ríe en su cara. Por lo cual la gente empezó a decir, ostras, ¿qué pasa? Que el Joker ha deducido que Bruce Wayne es Batman. O sea, hubo ahí una polémica, tampoco fue una polémica, pero sí que dio que hablar, ¿vale? Así que, ojo, cuidado. Que ese también fue muy gorda, la de Batman, la del Joker en Irán. Lo gracioso de esta historia, que tiene, pues, de nada va a cumplir ya 30 años, lo gracioso de la historia es que Batman, claro, acaban de matar a Jason Todd, acaban de matar a Robin, y dice, Joker, voy a ir a por ti. Pues le dice Ronald Reagan a Superman, oye, no puedes permitir, porque entonces nos metemos aquí en una movida muy gorda, tienes que impedir que Batman mate al Joker. Y el cómic al final se convierte en algo muy bizarro, una especie de lucha política de decir, no, es que tenemos que mantener aquí la estabilidad, está el Joker que de repente se ha hecho político, o sea, Claro. una historia loquísima, que tampoco tiene mucho sentido. Pero bueno, Jim Starlin. Queda súper loco, pero igual, hay que meter las Sobre todo cosas por el en contexto. el contexto. Claro. Y es que era la época en la que Irán y Estados Unidos nunca se han llevado bien, efectivamente, pero es que encima de lo que estamos hablando aquí es que había un régimen dirigido por Khomeini que había declarado la guerra directamente casi a Estados Unidos, ¿no? Bueno, era una situación muy complicada y, como decíamos, al final el cómic se hace eco de lo que bullía en la calle. A ver, es una historia que ha envejecido regular, las cosas como son. Ha envejecido mejor el drama de la muerte de Jason Todd, ¿no? Y además que Jason Todd siempre fue un personaje muy fastidiado. La gente, de hecho, murió porque la gente quiso. Sí, es verdad, sí. Fue uno de estos primeros experimentos, ahora que es tan común lo de llamar a los programas de televisión. ¿Quieres que gane Federico? Manda un SMS, Sí. ¿vale? Pues esto ¿Quieres que muera Jason Todd? Claro, pues es que fue así. Se abrió una línea de teléfonos para que la gente eligiese si quería que Jason Todd viviese o Jason Todd muriese. Somos así de hijo de putas en este mundo y la gente decidió que Jason Todd debía morir. Así de claro, ¿vale? O sea, fue el público, fueron los lectores. Y efectivamente Jason Todd murió. Por votación popular, bendita democracia. Y bueno, es eso, esa parte quizás sí ha quedado mejorado, bueno, no mejorado, sino que ha quedado más dentro de los momentos dramáticos de la historia de Batman, pero lo que es el resto de la historia se tiene que leer con los ojos casi de historiador del cómic, ¿no? De entender que esto fue en un momento dado y que en cierto modo es una ridiculez. Pues exactamente lo mismo que en los cómics de 1940, quiero decir, pasa exactamente lo mismo, de la Segunda Guerra Mundial, porque ves esos cómics y dices, ¿cómo? ¿Que no me estás intentando contar una historia? Estás intentando hacer Eso otra es cosa, casi ¿no? peor, eso es casi peor. No, dentro del contexto, bueno, es más propaganda, pero esto tampoco deja de ser propaganda, ¿eh? Lo que pasa es que también es cierto que, fíjate, que es curioso que este medio, que en teoría estaba lanzado a la propaganda y demás, unos años después, fuese declarado algo hasta antiamericano. Recordemos el proceso el Comics Code, del Comics Code, que de hecho una de las razones por las que empezamos a hablar un poco de este programa era porque luego lo descartamos un poco, pero era para hablar de los inicios también del cómic underground, ¿no? Y es que el Comics Code tiene mucho que ver con esto, porque una de las razones por las que todos estos jóvenes que venían del mundo de los fanzines y empezaron a utilizar el cómic para hablar de política fue precisamente porque
el cómic como tal se había convertido en una auténtica chorrada. Ya nos llamaba la atención ya a los niños por dos razones, por el Comics Code y porque apareció la televisión. Los cómics habían dejado de ser un entretenimiento masivo, ¿no? Y toda esta gente que había crecido con los cómics y que lo habían visto convertirse en algo completamente que estaba a punto de desaparecer, básicamente, lo dieron la vuelta y empezaron a hablar de contracultura, de sexo incluso, de política, ¿no? Y apareció toda la cultura del fanzine. Y la contracultura de San Francisco de la época tiene mucho que ver con esto, con el uso, entre otras muchísimas manifestaciones, con el uso del cómic como arma de ataque contra lo establecido. Gente como Robert Crumb y cosas por el estilo. O sea que al final, como estamos viendo, son concatenación de hechos que se van convirtiendo en una bola hasta convertirnos en el cómic que tenemos hoy, en el presente. Si queréis saber más de esto que acaba de comentar Santi, tenéis el especial que le dedicamos a la censura con Javier Marquina, que quedó muy bonito, en el que os hablamos de la revista Zap y ese tipo de cosas, toda la censura que hubo, todo este movimiento underground, que lo único que quería decir era, vale, hemos crecido con el Comic Code, estamos hasta las narices y ahora os vais a cagar. Ese es el resumen. O sea. Y además, la voz de Marquina para contar esto es mucho más intensa que la mía, ¿eh? Eso va así. Lo cuenta mucho mejor que yo. Luego hay villanos dentro del mundo de Batman, que yo creo que conviene reseñar. Hay uno que se llama Anarquía. Anarquía. El nombre bastante explícito también, sí. Que se mete ahí unas parrafadas enormes. Fue creado por Alan Grant. Alan Grant tuvo una etapa para mí maravillosa junto a Brave Fogel. Es que Alan Grant estuvo, creo que como alrededor de 15 años como guionista de Batman, con diferentes artistas, sí. Pero posiblemente sea de los guionistas de la historia de Batman, de los que más ha marcado la historia del personaje, ya no solo por las brillantes etapas que protagonizó con diferentes dibujantes, es que por la cantidad de tiempo que tuvo que hacer cosas cojonudas por narices. Es más, le tocó además en esta época un momento de explosión del personaje que le permitió crear nuevas series, por ejemplo Shadows of the Bats, Legends of the Dark Knight, aparecían todas más o menos aquí a finales de los 80, años 90, precisamente por la explosión de Batman como personaje gracias a la pelea de Tim Burton, que no sabéis lo que le agradecemos la asistencia a esa película, ¿vale? Porque hizo mucho porque el cómic llegase a un público más masivo del que tenía entonces. Se lo digan a Grant Morrison, Exacto, que Grant Morrison es otro de los beneficiados de todo esto. Que se forró ahí por... Fija, se compró un castillo, no digo más. No, pero Alan Grant, dentro de lo que es el personaje de Batman, creó una serie de villanos que han pasado a la historia, Ahí está Scarface, por ejemplo. Ahí está. O aparte, el contexto que le dio a Batman, lo que estás diciendo, con la época del nombre. Ese ambiente sucio de... Claro, súper callejero. Sí, jeringuillas y drogas. Sí, que responde un poco a lo que hizo Dennis O'Neil años antes, ¿no? Claro. Sigue un poco esa filosofía, pero yo creo que una de las razones por la que Batman se modernizó y fue capaz de aguantar el envite en una época muy fea, como eran finales de los 90, principios de los 90 y demás, yo creo que una de las razones fue porque Norm Breyfold también, pero Alan Grant puso muchos ladrillos importantes para mantener al personaje. A mí me parece que es un escritor que, sin ser tan espectacular como puedan ser, yo que sé, pues Grant Morrison o cosas por el estilo, me parece que es un tío muy solvente, con una cantidad bestial de ideas, con mucha capacidad para los ambientes de serie negra y cosas por el estilo, y a mí es que me flipa las cosas como son. Y mola porque este personaje, Anarquía, él siempre ha dicho que que era una especie como de reflejo de sus pensamientos. Vamos a ver que Anarquía y autores o guionistas de cómic a veces va bastante unido. No estoy hablando de Frank Miller, estoy hablando de, por ejemplo, gente como Alan Moore. Vamos a ver que el tema de la anarquía tiene bastante importancia en la obra de Alan Moore. Pero en este caso era como que utilizaba Anarquía, el personaje de Anarquía, como si fuera un vehículo de sus propios pensamientos. Y al final mola porque, no estoy haciendo spoiler, insisto, son cómics que ya tienen su historia, tienen su tiempo, y además es una revelación que conviene además señalar sobre Anarquía, porque es un niño que va vestido... Tiene 12 años, es verdad. Y entonces usa lo típico de... se modifica la voz, lleva un cuello de mentira para que parezca que es más alto de lo que es, no sé. Y al final Batman descubre que es un niño y dice, pero vamos a ver, que Anarquía... volvemos a lo de siempre, que no sabemos si es un villano o es porque es una especie como de Robin Hood de la época de los 80, pero a lo bestia, o sea... unas parrafadas que dices tú, ostras, Alan, igual te estás flipando mucho, ¿eh? Claro, es que es lo que pretendía. De hecho, al principio lo que defendía era una especie de idea antiautoritaria, ¿no? Y quizá es curioso porque
Contra Batman, ¿eh? escritor de Batman, que Claro. Batman es precisamente la autoridad por encima de todo, esa autoridad basada incluso en el miedo, ¿no? Sí. Y en un obseso del control, como es Bruce Wayne. Lo que ocurre es que también Anarquía es un personaje que evolucionó según evolucionó el propio Alan Grant. Si bien al principio Alan Grant estaba muy cercano a ese pues anarquismo de libro, ¿no? El antiestatismo de izquierdas, por decirlo de alguna manera, la evolución de Alan Grant política le llevó a otro tipo de pensamiento que también estaba relacionado con el anarquismo, pero el anarquismo de libre mercado, ¿vale? Un anarcocapitalista. Bueno, y sin ir más lejos, estamos hablando de guionistas que van cambiando su forma de pensar, cosa normal también, porque nos hacemos mayores y cambiamos nuestra perspectiva del mundo. Pero también le pasa a los personajes, sin ir más lejos, porque tenemos ahí a un personaje como Green Arrow, seguimos en DC, y empezó como una especie de Robin Hood. Estamos hablando de un personaje que nació en 1941. ¡Vaya! En 1941 otra vez. ¿Dónde? En Morphin Comics. Morphin Comics, sí, donde apareció también por primera vez Aquaman. Aquaman, El señor Orin. Bueno, pues en 1941 aparecía este Green Arrow que pues empezó, ya os lo digo, una especie como de recreación de Robin Hood y de Batman, y que poco a poco se fue metiendo en política, sobre todo en una etapa maravillosa y fantástica, una etapa en la que estuvo metido Dennis O'Neil, que Dennis O'Neil ya os hablamos en el especial que le dedicamos a la censura, que le dieron bastante caña por muchas cosas, y una de ellas seguramente fue esta. Y un Neil Adams que en esta época, en los 70, pues era... Maravilloso. Sí. Era bestial. Sí. Ese señor... hay un antes y un después de Neil Adams, no vamos a discutir eso. Green Arrow nació precisamente en esta compañía subsidiaria de DC, no Sí. pertenecía a DC en ese momento, y digamos que esta compañía necesitaba su propio Batman, ¿vale? De hecho, coincidían salvo en ese aspecto más brillante del personaje, básicamente era lo mismo, dos tipos sin poderes, millonarios, que utilizaban su fortuna para combatir el crimen a base de cachivaches más o menos ingeniosos, ¿no? Incluso había una Arrow cueva y una Arrow móvil, ¿vale? O sea... Vaya. Sí, era una copia descarada. O sea, lo que han hecho los señores de la serie de Arrow, pues ya lo habían hecho antes, ¿vale? Copiar a Batman. Sí. Total, es verdad. No, es que huele mucho, además, el típico tío rico que ha heredado Claro. el poder de su familia. Quiero decir que hay una serie de detalles ahí que dices... Sospechoso. Vaya. De todas maneras, esto era bastante común, porque Sí, casi claro. toda esta historia de los superhéroes viene del pulp, y en el pulp era muy común que viésemos esta figura del rico excéntrico, ¿no? Que Sí. utilizaba su fortuna para combatir contra el crimen. Sí. O sea, Batman es producto, por ejemplo, de toda esta parafernalia, la Avispón Verde, la Sombra, ¿no? Todos estos personajes que venían de la tradición justo anterior que dio lugar a los superhéroes. El caso es que, como tú nos contabas, el personaje sufrió una evolución, incluso llegó a perder su fortuna, ¿no? Perdió toda la pasta de la familia Queen, y además cambió un poco su perspectiva respecto a cómo funcionaba la sociedad. Ya no era solo el hecho de que voy a combatir el crimen con cachivaches graciosos. No, de repente Oliver Queen se da cuenta de que el cambio tiene que venir por otro lado, que hace falta posicionarse políticamente y se convierte en una especie de activista social, ¿no? Sí. Y entonces aparece esta época en la que además le confrontan a Green Lantern, que en este momento era un personaje muy distinto al que hemos conocido después. Sí. ¿Vale? Ahora, con el tiempo hemos visto que era un piloto pues más o menos atrevido, que tenía ciertos problemas con la autoridad. Para nada. El Green Lantern original era otro obseso del control, de las normas, y efectivamente cumplía a la perfección su papel de policía espacial. Sí. ¿Vale? Es lo que era. ¿Qué ocurre? Que al confrontar dos personalidades tan distintas, daba lugar a un choque en el que ambos se enfrentaban mucho, pero también aprendían muchísimo el uno del otro. Tanto es así que deciden que han perdido un poco el contacto con lo que es la realidad. Sí. Con su propio país. O sea, directamente con su propio país. Sí. Y se embarcan los dos en un viaje por la América profunda en el que van descubriendo pues una serie de injusticias sociales, ¿no? Pues desde el medioambientalismo a cómo se trataba a los nativos americanos. Corrupción también, corrupción política, precisamente. Corrupción Sí. política, a saco, o sea, señalan con el dedo a todos los Drogas. aspectos más turbios. Bueno, lo de las drogas viene ahora. Señalaban con el dedo a los aspectos más turbios de la gran nación que se había vendido, que era Estados Unidos, ¿no? El gran sueño americano, una nación, bueno, que poco menos que era la tierra prometida, llovía maná y los ríos daban leche y miel. Pues resulta que desde un cómic mainstream se dijo: sí, vale, este país tiene muchas cosas buenas, pero nos estamos flipando y nos estamos olvidando de la gente que se está quedando atrás del sueño americano. Y eso era muy potente porque era admitir
que las cosas no eran tan bonitas como nos estaban contando. De hecho, todo esto viene a colación de la destrucción del sueño americano, que fue la guerra del Vietnam, y efectivamente toda esa contracultura y un movimiento juvenil, por decirlo de alguna manera, que estaba diciéndole a sus padres que el sueño americano no era lo que les habían vendido, que no era tener un coche, una tele y una casa en los suburbios, ¿no? Hay lo de siempre, ¿no? Hay un contexto histórico muy potente que da alas a la historia de O'Neill. ¿Qué ocurre? Que llega un momento en el que además se atreve con algo que estaba absolutamente prohibido, que eran las drogas. El Comics Code prohibía hablar de las drogas incluso para condenarlas. Era una cosa súper ridícula. Bueno, el Comics Code es ridículo en general, pero aquí es que se decía eso, no podéis hablar de drogas, ni siquiera para decir a los chicos que son horribles, que van a acabar con su vida, ¿no? No es la primera vez que se habla de drogas, porque ya Marvel había dado un paso valiente hacia adelante. Con Spider-Man. En Spider-Man, efectivamente, con Harry Osborn, pues un personaje muy querido por el público que acabó enganchado a los estupefacientes, el hombre, ¿vale? Y además una época bastante turbia, porque fue además la época en la que además moría Gwen Stacy y demás, o sea que estaba enganchado hasta las cejas. Claro, era una época muy oscura, es cuando Spider-Man se hace mayor, ¿no? Sí. Entre otras cosas por esto. Y decidieron ir un paso más allá, todavía mucho más dramático, y convertir a Speedy, el simpático compañero adolescente de Green Arrow, porque ya sabemos todos que era bastante común que todos los superhéroes estuviesen en un extraño caso de esclavismo infantil rozando la pedofilia en ocasiones. Es todo muy raro con lo de los ayudantes adolescentes. Pues Green Arrow tenía el suyo, era Speedy. Y resulta que descubre que Speedy está enganchado a lo que es el jaco, ¿vale? Se pincha, vamos, le encantan las agujas y no para tricotar al muchacho. Lo descubre de manera dramática, de hecho responde de una manera bastante chunga, porque digamos que el liberal político con una mano en la calle desprecia a su propio compañero porque está enganchado a las drogas. Te quedas un poco en plan, pero tío, esto es muy despreciable, ¿no? Pero lo importante de esta historia es que efectivamente se atrevieron a dar ese paso y a, convertir a los simpáticos compañeros adolescentes, que eran eso, una forma de conectar con los niños que leían cómics, ¿no? Como diciendo, vosotros podríais ser los compañeros de vuestros héroes. No, lo hacían por eso, ¿sabes? Puede ser un yonki, querido amigo. Y no, claro, en plan, sí, también puedes acompañar a Batman, pero también te puedes enganchar a esta mierda. Y fue un momento muy duro que impactó de manera bastante fuerte a los lectores de entonces, que ya no eran niños. Volvemos al tema, era en ese momento en el que los lectores estaban pidiendo algo un poquito más sofisticado, más adulto, y Denis O'Neill dijo, ¿queréis arroz? Tomad 2 tazas. Y esa portada mítica de la que ya os hablamos en el especial sobre la censura, en la que sale Speedy ahí pues pinchándose y Green Arrow diciendo, ¿qué haces, hijo mío? ¿Te estás pinchando? ¿Eres un drogadicto? Pero que eso no es ibuprofeno, muchacho. Y en esa época, y en esa época, que es lo bestia. Mediados finales de los 70. De los 70, ¿vale? Efectivamente. Y además con un equipo que era legendario. O sea, Dennis O'Neill y Neil Adams ya venían de ser leyendas. Habían revitalizado a Batman, sabían perfectamente el impacto que iban a tener. Y como digo, hay que tener el atrevimiento y luego, segundo, tener el suficiente nombre para que tus editores digan, mira tío, nos arriesgamos, vamos a tirar para adelante. Y es una etapa que, como digo, ha sido recopilada infinidad de veces, así que... Para acabar ya con DC, simplemente mostrar o pues hablar sobre un cómic llamado Prez, que apareció en 1973, creado, y esto es curioso, por el autor del Capitán América, Joe Simon, que creó este personaje que es un niño que de repente se convierte en presidente de los Estados Unidos. Baja en la edad a la que te puedes hacer presidente. Dicen, ahora cualquiera puede ser presidente. Se presenta este niño que es un adolescente y dice, ¿yo puedo ser presidente? Sí, si gana las elecciones, sí. Y las gana. ¿Y qué hacen? Mete a toda su familia en la Casa Blanca. Es muy loco el cómic. De hecho, duró relativamente poco y fue rescatado, es un personaje que de vez en cuando aparecía en el mundo de DC, en el universo, pero fue rescatado luego en 2015 por un guionista llamado Mark Russell, del que hablaremos después, porque vamos a hablar de los Flintstones, por cierto. Sí, los Picapiedra, os va a sorprender esto, pero vamos a hablar de los Picapiedra. Vamos a hacerlo, maldita sea. Pero mola mucho, yo os aconsejo, os recomiendo al menos que le echéis un ojo a este Pred, a la etapa... La de 2015 está muy bien, hay que entender también que estamos hablando de que la primera etapa es de los 70 y tiene otro contexto al actual, pero por lo menos mola mucho ver qué tipo de preocupaciones había en esa época y cómo el autor, en este caso Joe Simon, que tiene una parte un poco perturbada, empieza a enfrentar a esta familia, a estos
a esta familia que de repente se ha tomado el mando de la presidencia de los Estados Unidos, los empieza a enfrentar con vampiros, los empieza, yo qué sé, recuerdo que hay una especie como de descendiente satánico maligno de George Washington. O sea, es todo como muy loco, muy de la época. Es muy de la época también, poco por vincularlo, de la época de Howard el Pato. O sea, ese tipo de ambientes y de cómics locos que hacían por la época. Todo. Claro, era la época. Luego vamos a ver que muchos de los cómics que realmente, sin ir más lejos, la etapa de principios de los 80 era una etapa, a finales de los 70, principios de los 80 era una etapa en la que dijeron, vamos a empezar a sacar cosas, lo que sea, aunque sea muy loco. Y esto que es de principios de los 70, se nota mucho la presencia, como decías tú antes, de ese cómic underground que estaba siendo rompedor, y dentro de lo que podían permitirse, pues sacaban este tipo de cómics, que quieras que no, tiene un mensaje bastante interesante, porque dices, ostras, es que es un niño en manos de un país entero. Y funciona. Es un cómic que funciona, ya digo, no estuvo mucho tiempo, pero bueno. De hecho, ese personaje lo rescató Neil Gaiman en Sandman. Hay una historia de este chico que efectivamente se hace presidente y es el presidente adolescente. Y Neil Gaiman lo utiliza para una historia de Sandman, que lo enfrenta a un personaje súper siniestro que tiene la cara del Smiley. Y súper interesante, como todo lo que hace Gaiman en Sandman, a leer. Y ya que estamos hablando de Joe Simon, del creador del Capitán América, pues vamos a entrar en el mundo de Marvel, que nos ha dejado bastante política. ¿Pero qué hacéis metiendo política en los cómics? Sí, hay política en los cómics, sí. Como que es ¿Pero nuevo. eso, ¿por qué lo están haciendo ahora? Porque lo llevan haciendo toda la puñetera vida, ¿vale? El Capitán América, personaje creado por Joe Simon. Y ya estamos hablando de Timely Comics, todavía no era Marvel Comics, estamos hablando de ese número 1 de 1941, de marzo de 1941. ¿Qué fecha es 1941? Sí, va a empezar la Segunda Guerra Mundial, está ya ahí. Digo para Estados Unidos, ya estaba el conflicto ahí, se estaba ya ahí remanente. Se mascaba. Sí. Y ya empiezan a utilizar al Capitán América, lo hemos dicho antes, el Capitán América, dependiendo de la época en la que estaba sumergido. Segunda Guerra Mundial, no os preocupéis, lo vamos a enfrentar contra Hitler. Guerra Fría, lo vamos a enfrentar contra los rusos. Terrorismo islámico, no os preocupéis, lo vamos a enfrentar contra el terrorismo islámico, porque el Capitán América, si hay un personaje politizado y hay un personaje político dentro del mundo de los cómics, es el Capitán América. Básicamente, por lo menos a nivel de éxito y a nivel de supervivencia, porque obviamente hay otros personajes, hablamos de ellos en el Superiores de Mierda, esto es así, hay otros personajes que son sí, es así. El tío Sam, por ejemplo, es un personaje que representa ese elemento de Estados Unidos, pero el Capitán América le añade ese toque de heroísmo, de defensa, porque el tío Sam al final pues es la típica imagen del tío Sam que tan metida o tan interiorizada tienen los estadounidenses. Pero el Capitán América es otra cosa. El Capitán América es un patriota. El Capitán América representa al Estados Unidos, a la esencia de Estados Unidos. De hecho, por eso siempre lo han metido en todos los fregados. Y no deja de ser curioso que a lo largo de su carrera haya sido hasta presidente en algunos momentos. Hay un What If, lo de Easy, esa colección fantástica que apareció en los 80, a mí me encantaba. Bueno, apareció en los 80, finales, yo creo que era finales de los 70, principios de los 80, What If, que a mí me flipaba ver de repente esas portadas diciendo, ¿y si Lobezno se hubiese encontrado con Conan? Claro, cosas así. ¡Oh! Bueno, pues hay un número Había uno bestial, que creo que era mi favorito, que hubiese pasado si la tía May se hubiese convertido en Heraldo de Galactus. Ese me flipaba. Me encantaba, de verdad. Es que eran historias tan así que las tenías que querer. Claro, eran autoconclusivas, quiero decir, leías el número y se acababa ahí la historia. Y eran súper locas. Y de verdad que yo reivindico desde aquí los What If, porque sobre todo estamos hablando de otra época. Estamos hablando de una época en la que pues no había tanto acceso a la información como ahora. Y de repente que alguien se atreviera a hacer ese tipo de cosas, pues cuanto menos era curioso, porque decías, joder, tú mismo te planteabas tus what if y decías, oye, ¿y si de repente el Capitán América pues se hiciese presidente de los Estados Unidos? Y efectivamente, ahí lo tenías. Mike W. Barr y el señor Herb Trimpe de repente se sacaron esta historia en 1981 y dijeron, oye, ¿y si hacemos a Steve Rogers presidente de los Estados Unidos? Y se hace presidente de los Estados Unidos. Muy loco. Pero diréis, joder, claro, esta presencia del Capitán América, claro, es un what if, quiero decir, deja de ser un poco una historia un poco loca, presidente de los Estados Unidos, etcétera. Más tengo grabada la portada de ese cómic. Pero es que, y esto os va a sorprender, en 1974, bueno, a principios de los 70, vamos a contextualizarlo, sucedió el escándalo del Watergate, con todo el rollo que hubo con Nixon, etcétera. Bueno, pues hay un cómic, estamos hablando del número 175 del Capitán América, que yo no sé si tú conoces esta historia, pero es muy loca. Estoy expectante ante por dónde va a ir el giro, ¿vale? Vale.
Ya habíamos tenido a Capitán América enfrentándose a gente mala, a gente que tenía poder. Ya había golpeado, de hecho es mítico ese cómic en el que golpea en la cara a Hitler. Es lo que comentábamos antes de Superman, ese elemento propagandístico. Bueno, pues el Capitán América también lo tuvo. De hecho, Roosevelt es el que le da el escudo. Pero bueno, eso es otra historia. Eso es otra movida. Sí, Vamos a centrarnos en esto, que número 175... El Capitán América se enfrenta contra, y esto no deja de ser curioso, se enfrenta contra una agrupación, vamos a llamarla terrorista, que se llama el Imperio Secreto. El Imperio Secreto. Ahí, sabía yo que ibas a acabar por aquí. El Imperio... Es maravilloso, es una de las mejores sagas de la historia del Capitán América. Sí. Por muchas razones, por muchas razones. Bueno, pues esta agrupación secreta, terrorista y malvada tiene un número 1. Y el Capitán América pues apresa a toda la agrupación, pero el número 1 se escapa y se refugia en la Casa Blanca. Entonces el Capitán América va detrás. Llegan al despacho oval y allí el Capitán América pues ya tiene al número 1 ahí medio atrapado y el número 1 pues se pone muy nervioso y el Capitán América lo que hace es quitarle la máscara. No se le ve la cara a ese personaje, pero se deduce... Bueno, no se deduce. De hecho, le preguntaron al guionista y le dijeron, oye, ¿es Nixon? Y dijo el guionista, sí, era Nixon. Sí. Efectivamente. Y de repente el Capitán América, Steve Rogers, se da cuenta de que ese tío que quería desbaratar, que quería usar, no sé si eran armas nucleares, no recuerdo ahora, pero quería destruir Estados Unidos, quería destruir el planeta, es el presidente de su país. Y ese es un antes y un después en la colección del Capitán América, porque de repente todos los ideales que él representaba y todos los ideales en los que él creía se vienen abajo. Una de las primeras bofetadas que se lleva a Estados Unidos como país, así a nivel estructural, es la historia de Nixon, ¿no? El presidente de los Estados Unidos estaba maquinando un complot para acabar con sus enemigos políticos y además, una vez le pillan, está mintiendo al pueblo. Sí. Diréis, pero eso es lo nuestro de todos los días. Ya, sí, pero... pero... Claro, pero eso pasó ayer. Sí, vale, pero sí. Resulta que en Estados Unidos hubo un momento en el que esto era... por la primera vez que ocurría, por decirlo de alguna manera, y además de manera flagrante y que impactó muchísimo a todo el mundo, ¿no? Como en plan, sí. esa idealización que tenían de su propio país, ¿no? Hablamos de bofetadas que fueron muy seguidas, que fue Nixon, la guerra de Vietnam, jolín, que de repente el país había perdido la identidad, totalmente, ¿no? Sí. Pues esto, evidentemente, como decíamos, se refleja en los cómics. ¿Y quién representaba mejor a ese idealismo americano que tan inocente como el Capitán América? Efectivamente es el que se lleva el bofetón y se da cuenta de que hay un complot dentro de su propio gobierno, ¿vale? Él se convierte durante toda esta historia en un proscrito, se le declara enemigo nacional a él. Sí. La gente, de hecho, una de las cosas que más incide en esta historia es en que la gente cree esa propaganda oficial a ciegas, ¿vale? Y de la propia gente que había adorado al Capitán América, gracias a la propaganda de ese estado corrupto, se cree que realmente es casi un terrorista, ¿no? Y va todo el mundo contra él. Por lo tanto, la caída del Capitán América representa la caída del propio país. Sí. De hecho, la portada más mítica que se recuerda de esta saga es él abandonando la mansión de los Vengadores y lanzando el uniforme del Capitán América al suelo, ¿no? Se convierte en nómada, claro. En el nómada, eso es. Abandona su identidad de Capitán América y empieza a recorrer el país con otra identidad, se viste en el nómada, para, intentar encontrarse y recomponerse. Luego, efectivamente, alcanzaría pues una cierta paz, se reconciliaría con su país. Con esa América ideal. Claro, porque es que a la conclusión a la que se llega es eso, que realmente el Capitán América no defiende a un gobierno de los Estados Unidos, que luego lo veremos en otras circunstancias, sino que defiende unos ideales, ese ideal de perfección idea, es verdad, que sí. está recogido en la Sí. Constitución, en la Declaración de Derechos del Ciudadano, etcétera, etcétera, ¿no? Que ya no es el decir que es que Estados Unidos tiene una parte muy oscura, es cierto, pero el Capitán América no es que defienda, que a lo mejor es un poco inocente, ¿no? Pero sí que defiende esa pureza de ideales que estaba detrás de la fundación del país. De hecho, Nómada duró 4 números, o sea que tampoco fue tuvo su presencia No. muy importante en la colección, pero sí queda muy bien reflejado en estos cómics y en toda la historia del Capitán América, que no deja de ser una especie de representación de lo que sucede en Estados Unidos. Porque si nos vamos, por ejemplo, a una saga muy importante... Bueno, y espera, déjame recordarte que además, en esta época del Imperio Secreto, Capitán América compartía título con Halcón. Sí, es verdad. ¿Vale? Que eso también es política. Sí. ¿Por qué? Porque Halcón era uno de los primeros personajes negros y además con una identidad negra bastante presente, ¿no? Era un héroe de barrio, un héroe que defendía, que incluso muchas veces se enfrentaba al Capitán América en cuanto a
a la idea que defendían cada uno de lo que era América o de dónde estaban realmente los problemas, ¿no? Porque digamos que el Capitán América estaba enfrentándose a mega enemigos como la secta esta del Imperio Secreto, y este tío estaba en Harlem partiéndose el cuello por otro tipo de historias, ¿no? Más pequeñas y más cercanas. Entonces, volvemos a ese tema, que es que la política está ahí desde siempre. Ahora, claro, la presencia de Halcón pues nos resulta cotidiana, ¿no? Está ahí. Ahora mismo, bueno, la gente no debería tener problemas con que haya personajes negros en los cómics, pero en ese momento era muy importante tomar la decisión que el Capitán América compartiese cabecera con Halcón, ¿vale? O sea, no es ninguna tontería. No, hay un mensaje detrás ahí bastante poderoso, ¿eh? O sea, sobre todo porque lo que decías tú, porque las historias de Halcón eran muy de barrio, pasaba un poco como Luke Cage, era una especie de Luke Cage alado, o sea, era ese tipo de concepto. Y le ponía un poco le bajaba los pies. El de la calle al Capitán América, eso es, le decía, tío, la realidad de América es esto, ¿vale? Tú estás peleándote con extraterrestres y mierda. Antiguos criminales nazis, ¿vale? Y lo que me quieras contar, pero es que resulta que Estados Unidos los problemas que tiene es una desigualdad social tremenda, un problema racial brutal. O sea, y eso lo estaban contando los cómics mainstream de la Marvel de los 70. Y sabes también a lo que estaba yendo antes, a esa saga mítica que es Civil War, donde el Capitán América pues tiene una importancia vital, que también tiene una importancia vital Tony Stark, que también tiene un origen así peculiar, porque Tony Stark apareció a principios de los 60, guerra de Vietnam, un tío que vende armas... un poco turbio todo. Sí, Stan Lee, que quieres aquí hacer bueno aquí a este tipo de gente, Sí, bueno, pero bueno. Civil War yo creo que es un ejemplo claro. Estamos hablando de que Civil War pues apareció después del 9/11. Vamos a ver cómo ese tipo de perspectiva que han usado diferentes autores o diferentes editoriales con el 9/11 varía bastante, y Civil War al final no deja de ser una especie de resultado de nuevo del contexto político de la época. Exacto, ahí está. ¿Por qué? Porque la sociedad americana estaba completamente dividida. De hecho, hubo uno de los momentos... Se habla mucho de Trump como que está loco, que es un zumbao y tal, pero es que lo que hizo George Bush en su propio país en ese momento rozó peligrosamente, entró en terrenos casi dictatoriales. Sacó listas de canciones que un americano no debería escuchar y que no se deberían poner en la radio. ¿Vale? Parece una chorrada, pero eso me parece muy serio que se haga desde un gobierno de los Estados Unidos, por muy en crisis y por muy atacado que estés, ¿vale? Estás hablando de la gente de tu propio país, no de un tío loco que desde una montaña de Afganistán ha decidido volarte por los aires un edificio. No. Estamos hablando de tu propia gente. Artistas desde el escenario se veían obligados a justificarse delante de la gente que estaba en el foso. Recuerdo a Eddie Vedder discutiendo en medio de un concierto con un tío que le decía desde abajo que dejase de hablar de política y se dedicase a tocar música. Eddie Vedder, que siempre ha sido un tío muy comprometido, dijo, no, el que se tiene que ir de aquí a tomar por culo eres tú. ¿Vale? O sea, así, o el caso de las Dixie Chicks, un grupo de country que además son mujeres, ya lo tenían bastante complicado en un mundo completamente masculino como es el country, encima se posicionaron políticamente en un mundo como el del country, que suele ser bastante tradicionalista. Hicieron un documental de ellas, en plan, que se llama algo así como Cállate y toca música, no me acuerdo exactamente el título, pero por ahí van las cosas, ¿no? Porque eso es lo que le decían a estas chavalitas, que lo único que decían es que no estaban de acuerdo con la política de Bush en ese momento. Todo eso parece que se ha olvidado porque ahora tenemos a Trump, que tiene un peinado mucho más pintoresco, pero vamos, están igual de zumbados, ¿vale? Sí. Y ese tío le tuvimos mucho tiempo, 2 legislaturas en Estados Unidos, y fue una locura. Me sorprende que seamos capaces de olvidar algo que sucedió hace nada, ¿vale? Hace 10, 11, 15 años. Entonces, Civil War fue el reflejo de esa sociedad completamente dividida. Aquellos que estaban dispuestos a sacrificar aspectos de la vida personal y someterse a una vigilancia extrema o cumplir ciertas directrices del gobierno aunque estuviesen en contra de la propia esencia de Estados Unidos, y otra parte que efectivamente decía que los derechos civiles e individuales estaban por encima de cualquier locura de un gobierno central, ¿no? Entonces ahí se pusieron las dos facciones. Por un lado estaba el Capitán América defendiendo los derechos civiles, y por otro lado estaba Tony Stark defendiendo esa casi prisión interna en cuanto a que la seguridad estaba por encima de todo, por encima del propio ciudadano. Entonces, claro... Sí, la privacidad de los ciudadanos. Es que es... Al final es el debate un poco el que introduce. Pero es que estaba ahí el debate. Basándose mucho en los mutantes.
Hay que decir que el gatillo de toda esta historia no es el 9/11 en sí, no es el 11 de septiembre, sino que, bueno, se monta una historia de que un superhéroe pues provoca sería parda, se provoca una tragedia dentro de la ciudad, muere gente, y entonces dicen, oye, esto no puede volver a suceder, los mutantes son peligrosos y vamos a ver... El acta presidencial lo que dice es que cualquier personaje que se dedique a combatir el crimen con máscara tiene que hacer pública su identidad. Estar censado, por decirlo así. Y no deja de ser porque si algo significó para la sociedad, no solo para Estados Unidos, sino a nivel mundial, si algo significó el 11 de septiembre, fue esa pérdida de privacidad que poco a poco ha ido sucediendo. Sí, nos lo hemos creído. Nos lo hemos creído. Y volvemos siempre a esa extraña dicotomía entre lo que es la protección y la falta de... ese estado protector que al final lo que quiere es velar por tu seguridad, pero pasando por encima de tus derechos. Y al final es un poco, yo creo, que el debate que introduce aquí Mark Millar con todo el tema de Civil War, porque Mark Millar, que por cierto es escocés, que no es de Estados Unidos, que no deja eso también eso cuanto menos curioso, pero es un poco el reflejo de ese momento hecho en cómic. E insisto, ahora lo hemos normalizado, pero hay un antes y un después del 11 de septiembre. Muchas de las cosas que hemos comentado, por ejemplo, pues la guerra de Vietnam, la Segunda Guerra Mundial, pues son cosas que no hemos vivido, pero desafortunadamente el 11 de septiembre muchos de los que estáis escuchando lo vivimos. Lo vimos todos. Claro. Es que lo vimos en la tele, que hay cosas que nos han llegado por imágenes posteriores, incluso todo esto de Vietnam, aunque la gente que estaba allí no lo vivía como nosotros vivimos el 11 de septiembre, claro, que lo vivimos en directo. Es que yo recuerdo perfectamente que me estaba comiendo un yogur de coco, o sea, es que lo recuerdo como si estuviese allí, que nos dejamos, que es eso, nos quedamos todos completamente hipnotizados porque no nos acabábamos de creer lo que estaba pasando ahí. O sea, estábamos viviendo la historia en directo, para mal. O sea, fue bastante chungo. Yo no tengo que decir que no lo vi en directo. Yo sí, yo acababa de comer. Estaba en casa de mis padres, que había ido a verlos, me estaba comiendo un yogur, ya te digo, y me quedé en plan... o sea, además estaba solo en el comedor. Tenéis que venir a ver esto. O sea, yo estaba haciendo un examen en la universidad, me acuerdo. Y mira tú, te pasa por estudiar. Y cuando salí del examen, pues esto que empieza a decir la gente, que han reventado. Creo que me lo dijo, fíjate, el de las fotocopias. El de abajo había estaba, pues yo que sé, la típica oficina de reprografía de las universidades. Y el tío nos dijo... Se han estrellado 2 aviones contra las Torres Gemelas. Y esto que dice... Tú te flipas. Y me pongo... Y no, era verdad. Claro, recuerdo ponerme en la radio y si alguna vez en mi vida he estado cerca de un apocalipsis, fue en ese momento porque... Sí, todos tuvimos... Porque además la sensación de que no sabíamos qué coño iba a pasar al día siguiente. Pero bueno, simplemente mencionar que hubo un antes y un después. Y eso es así, quiero decir, eso lo hemos vivido y lo hemos visto. Y algunos nos pilló ya de adultos, o más o menos de adultos. Yo era prácticamente un veintañero, acababa de llegar a los 20 años. 20, exactamente, claro, 20 añitos teníamos. Pero ya tenías cierta visión de lo que era el mundo y ese día cambió y hubo un antes y un después. Después han aparecido más sagas en las que también yo creo que hay un elemento político, aunque no tan marcado como en este Civil War. Sí, hay un Civil War 2, de hecho, pero que se separa un poco porque... ¿Qué pasa si alguien tiene la capacidad de ver el futuro? Si se puede hacer justicia proactiva, en el sentido de sabemos que alguien va a cometer un crimen, Minority le Report. podemos acusar ya de ese crimen que no ha cometido. Sí. Esa es la contradicción en la que nos mete en una saga bastante menos atractiva que la Civil War original. Sí. Infinitamente mejor es la original, a pesar de los fallos. Y esta saga fue tan así, tan bestia, que una de las consecuencias que vivimos posteriormente fue el asesinato del Capitán América. Sí, claro. ¿Vale? El Capitán América murió al poco tiempo después en su propia colección. Sí. Y bueno, fue un fin momentáneo del personaje, que además estaba viviendo... ¡Qué raro, eh! Bueno, momentáneo, efectivamente. Pero además que estaba viviendo una época maravillosa, posiblemente... Mira, me lo voy a atrever a decirlo, la mejor época que ha vivido en conjunto el Capitán América, que fue la que contó con Ed Brubaker como guionista, ¿vale? Esa etapa es... Bueno, podemos debatir sobre esto. A mí me parece maravillosa, desde Soldado de Invierno hasta que acaba, me parece... Sí, no, es muy buena, es cierto que es a lo mejor me he pasado diciendo que es la mejor de la historia, pero en conjunto... Mira, de Mateis me gusta mucho, por ejemplo. Bueno, sí, pero de Mateis es otro rollo. Es mucho más corta, además. Y además de Brubaker es más adulta, por decirlo así. Además que coge mucha esencia de lo que le rodea y eso lo hace más interesante. Sobre todo para la gente que ha vivido esa época, que esto es lo de siempre, el contexto. Claro. Los contextos, que son muy importantes los contextos.
Bueno, fue La de Matéis, eso es. fue larguilla también la de Matéis. No fue tan larga como la de Brubaker, pero... Tuvo unos cuantos números que dibujaba Mike Zeck que para mí Sí, son sí, parte de sí. mi historia, son parte de mi historia personal en los cómics. O sea, Sí. ojo, cuidado, Sí. reverencia absoluta a esa etapa. Ay, de Matéis, qué guapo eres. Madre mía, Más majo. cuántas cositas buenas ha hecho este. No, otro guionista que creo que no está lo suficientemente aplaudido Es para correcto. todo lo que ha hecho, ¿eh? O sea, me parece. Mira, hace poco me releí y tuve que escribir al respecto de la última cacería de Kraven. Yo también tengo un artículo. O sea, los Santi, pelos como sobre- Los pelos como escarpias, colega. Sí, sí, O sea, ese cómic es madre brutal. mía. Yo también tengo otro artículo sin ir más lejos, en Zona Cero y En Zona de Cero. verdad que ese cómic para mí es de lo mejorcito De que lo me he leído. mejor. Ese cómic, Sin de duda. acabar de leerte un cómic, mirar el cómic y decir, joder, lo que acabo de leer, Qué bueno es Pero ese esas- cómic, Esas escenas en las que no hay diálogo. Sí, Que Mike Zeck es. O sea, esa se narración. cuela dibujando. O sea, exacto. O sea, es que es como madre Cuando mía, qué desaparecen bueno de es. plano, cuando están... Por está Dios. Spider- que está con... Con Mary Jane, sí. con Mary Jane, está Esa con Mary escena- Jane. esa escena, Ese esa escena. plano fijo de la ventana, creo recordar que era una ventana y desaparecen de plano porque se están besando. Hay una serie de detalles. Los diálogos internos que tiene Spider-Man, los diálogos que tiene... las reflexiones que hace Kraven... No sé, para mí es una de las obras maestras del Es una cómic, genialidad. bajo mi punto de vista, Sin O duda. sea, así, tal cual. O sea, a todos los No, niveles. y si lo dudáis. Si lo O lo dudáis, leéis y queridos sacáis oyentes, vuestras propias conclusiones. o no, o directamente dejad de escucharnos, ¿vale? O sea, hay otros podcasts, hay otras cosas. Venga, hombre. Y Alan Grant, que no lo hemos dicho antes, pero es el que estuvo detrás de Lobo también. Quiero decir que toda Sí. esta gente tiene mucha historia detrás y la mayoría de ellos en muchas ocasiones, no es el caso de Matéis, porque de Matéis era de Estados Unidos, pero Alan Grant, como hemos dicho, era británico. Y toda esta gente venía, ya lo hemos dicho alguna vez, de revistas como 2000 AD, Warrior y todas estas publicaciones No, que había. no te compliques, venían todos de Juez Dredd, ¿vale? Sí. Acabamos antes. Hasta Miller creo que estuvo en el Juez Dredd. O sea Sí, que todos estuvieron Ellis, en Juez Dredd. Ennis, Morrison, yo creo que todo el mundo ha pasado por Juez Dredd. Alan Grant estuvo también mogollón de Sí, años, si no recuerdo mal. sí, con en- Esquerra en yo creo que Juez estaba, Dredd. fíjate lo que te digo. Yo creo que voilà. estuvo un montón de Sí, tiempo. sí, sí. Yo qué sé, todo el mundo ha pasado por el Juez Dredd, ha sido como... Que todavía sigue el Juez Dredd ahí, Sí. Uno de los conflictos más importantes o más reseñables dentro del universo de Marvel es la guerra entre los Kree y los Skrull. Hay cierto cachondeo con esto ya porque está quedando larga, hay un conflicto ahí entre los dos. Pero el origen de esta confrontación entre ambas especies alienígenas o no, eso ya depende del cómic que leas, los Kree a veces sí, a veces no, dices, ¿eres un eterno, eres un Kree? ¿Qué eres? No lo sé, da igual. Kree, 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 Kree. Qué humor de mierda. Cri, eso. Bueno, pues mucha gente se piensa que el origen de esta confrontación se basa en la propia Guerra Fría, en ese enfrentamiento que hubo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero no es así, porque de repente te encuentras... Hay un detalle que es muy clarificador. El senador Warren Craddock, que es uno de los ejes centrales del inicio de esta confrontación, crea una comisión que se llama la Comisión de Actividades Alienígenas. Y dices, ¿comisión de actividades alienígenas? Eso me suena. Claro, te pones a hacer historia y dices, ¿no había por ahí una comisión... De actividades antiamericanas. ¡Anda! Del senador McCarthy, es verdad. ¡Anda, Es McCarthy! verdad. ¡Ay, vamos a Sí. perseguir comunistas! Efectivamente. La caza de brujas. Otro de los episodios más oscuros de la historia de Norteamérica, Sí. que básicamente lo que se encargó es de criminalizar, señalar con el dedo y acusar a gente por haber pertenecido al Partido Comunista, en la Tierra de las Libertades, ¿vale? En la Tierra de las Libertades, en ese momento se vino a decir que puedes pensar lo que quieras, porque esto es la Tierra de las Libertades, hasta que a mí no me gusta, ¿vale? Sí. Y Eres un bueno, hubo un espía, momento- eres un espía, todo el mundo era claro, espía. o sea, todo el mundo era espía. Todo el mundo era espía. De hecho, lo de caza de brujas le venía al pelo a, Sí. a aquella historia, porque Sí. todo el mundo era culpable. Un momento muy chusco, también está muy relacionado con la historia de Hollywood. Muchos, Joder. bueno, pues ya sabemos todos que la gente del arte pues un poco rojilla, malete, ¿vale? Y muchos actores, directores, etcétera, etcétera, pues se vieron acusados, que muchos no lo eran, ni siquiera tenían nada que ver con el comunismo, pero se vieron acusados por ciertas posiciones que habían tomado en cualquier momento, ni más ni menos Charlie Chaplin, que ideológicamente está muy lejos del comunismo, eso está más que demostrado, fue señalado con el dedo, entre otros muchos, ¿no? Y incluso muchos se mostraron colaboracionistas, vendieron a compañeros, que eso también pues ha marcado un poco las relaciones que ha habido en Hollywood en los años posteriores. Y como digo, fue una historia muy fea que ha dado mucho de sí y que también afectó bastante dentro del propio seno de Estados Unidos. Pero volvemos al tema de siempre, la gente estaba aplaudiendo. Lo que nos contaba un poco de lo que pasó en esa saga del Imperio Secreto, en el que la gente estaba tan
absorbida por la propaganda, Sí. ¿vale? Porque los rusos eran el mal y venían a destruirnos. Bueno, y en el otro lado, o sea, lo que era el muro separaba perfectamente, no solo físicamente, sino ideológicamente al mundo. Sí. Entonces, vivimos en una época de espías, de propaganda y de mensajes completamente directos al cerebelo de la gente común, ¿no? Y la gente aplaudía esto y veía que se estaba haciendo un acto de americanismo de pro por señalar con el dedo y acabar con las carreras de decenas, centenares de personas, ¿no? Entonces es un episodio muy triste que, como dice Sergio, tiene su reflejo en esta guerra Kree Skull, que tiene ese pequeño detalle, pero que es muy importante porque básicamente es la chispita que enciende la historia. Y voy a aprovechar para recomendar una película llamada Trumbo, que va sobre Dalton Trumbo, que le conoceréis seguramente por haber sido el director de Johnny cogió su fusil, que cuenta un poco esta época, y la cuenta de una forma interesante porque Dalton Trumbo fue uno de los elementos más activos dentro de esa pelea que se originó a partir de esa comisión que lo único que hacía era perseguir a gente porque sí, porque no le caía bien. Funcionaba así la cosa, ¿eh? Alguien hacía una película y decían, no, es que este es comunista, a saco con él. Sí, vamos, básicamente cualquier persona que tenía una idea pues pacifista Sí. o, vamos, un poco fuera de lo que era el planteamiento oficial del gobierno de Estados Unidos en ese momento, era declarado comunista. Comunista. Pero si es que yo no soy comunista, da igual, lo eres. Lo eres. ¿Vale? ¿Te gusta? No, pues te jodes. Y básicamente eso es lo que hubo. También en la película, ya que dices tú, la de Buenas noches y buena suerte, dirigida por George Clooney, que habla precisamente de también esta historia de un presentador de radio y televisión que se enfrentó públicamente a McCarthy porque no consideraba que su cruzada absolutamente demencial tuviese nada que ver con precisamente esa idea que estamos hablando de los Estados Unidos como reserva de libertad ideológica, ¿no? Entonces también hubo un enfrentamiento muy importante ahí, pues dialéctico, ¿no? En este caso. Dalton Trumbo, que igual os suena más porque fue uno de los... Bueno, yo creo que fue el único guionista de Espartaco, pero bueno, eso ya es otra historia. ¿Fue guionista de Espartaco? Fue guionista de Espartaco, Dalton Trumbo, ahí donde lo ves, que lo acabaría... ¿Fue el que escribió la frase sobre gladiadores? ¿Fue él? Sí, fue el Dalton Trumbo. De Sí. repente me cae mucho mejor ese señor. Qué tío más grande. Ha habido cosas más actuales. Hay un personaje, de hecho, de Marvel, Miss Marvel, señorita Kamala Khan. Pakistano-americana, vamos a decir. Vale, es que el americano me duele mucho decirlo, tío. No me gusta decir... Pero no, es que Sí, es ¿sabes? nacida en Estados Unidos. ¿Sabes? Es Claro, así. pero me gustaría más decir pakistano-estadounidense, ¿sabes? Me gusta más. Pakistano-estadounidense. Jo, es que es muy largo eso. Como supercalifragilístico espialidoso. Pero que es un personaje que también, no solo porque en el número 13 de Miss Marvel, de repente se pusiera a decir a la gente que tenía que votar, estamos hablando de 2016, y hay un número dedicado a Kamala Khan diciendo a la gente... Tienes que votar porque tienes que elegir por tu país, ¿vale? O sea, si te tienes que interesar por lo que sucede, tienes que añadirte al sistema y votar por alguien. Bueno, pues en 2016 sucedía esto, pero Kamala Khan en sí mismo como personaje Claro. tiene mucha política detrás. Hablando de política, ¿veis? Esto, la política interna de Marvel lo que ha decidido es dar diversidad, ya no diversidad, sino recrear la realidad de lo que es Estados Unidos. En Estados Unidos hoy en día es un crisol de culturas, desde su comienzo lo es. Nunca he entendido esa... no sé, idea de que tiene que ser la población generalista blanca, anglosajona y protestante, ¿no? Porque siempre ha sido un crisol de gente que ha llegado a buscar una vida mejor. Eso es el inicio de Estados Unidos como país. ¿Qué ocurre? Que hay mucha gente que esto lo está tomando muy mal, lo que hablábamos al principio, parece que la gente no se entera, porque es que es convertir en negros o en pakistaníes personajes que siempre han sido blancos. Bueno, sí, ¿y qué? Yo creo que el contexto por el cual, por ejemplo, nace Kamala Khan está perfectamente explicado. Ella es inhumana y ella, precisamente por amor absoluto al personaje de Miss Marvel, ¿no? Que ahora mismo es la Capitana Marvel, ha ascendido, retoma ese nombre y... no sé, pero por puro amor de fan, ¿no? Y es una historia súper entrañable. Y el personaje es delicioso y nos muestra perfectamente y normaliza lo que es una familia musulmana, ¿vale? Que hace un trabajo excelente en ese sentido, que no todos los musulmanes están metidos en pisos fabricando bombas lapa y pensando en destruir la civilización occidental. Es más, su hermano es un islamista bastante, no voy a decir radical, ¿no? Pero pues bastante practicante, por decirlo de alguna manera, y lo presenta como una persona normal que, independientemente de sus ideas y reacciones, pues tiene una relación de hermano completamente familiar con su hermana, con todo lo que es tener una hermana, ¿no? Con tus momentos buenos, con tus peleas, claro, es que es eso. Sí. Que la recreación familiar que hay alrededor nos normaliza mucho
algo de lo que la gente hasta hace muy poco tenía miedo. Y Sí. sigue teniendo miedo. Y sigue teniendo miedo, ¿vale? efectivamente, Porque sí. es que es así, vivimos en una sociedad en que si tus vecinos son musulmanes, lo primero que piensas, esto es así de jodido, lo primero que piensas es que te van a volar por los aires. Nos han metido eso en la cabeza y es muy fastidiado vivir así. Entonces, si el cómic, un entretenimiento tan, no sé, no voy a decir pequeño, pero pues tan de andar por casa como es el cómic de superhéroes, va a hacer el trabajo de normalizar esto y que empezamos a entender cómo funciona el mundo de verdad, más allá del miedo que nos quieran meter en la cabeza, a mí me parece genial. Hay un montón de gente que utiliza argumentos absolutamente demenciales, ¿no? Por ejemplo, hace poco, un tío que está en contra de esto de la diversidad en los cómics en Twitter decía que qué asco, ¿no? Porque aquí estamos aguantando gente de todas las razas en los cómics mainstream americanos, pero tú te vas a un cómic africano y todos son negros. Utilizaba ese argumento, ¿vale? Y que, claro, porque resulta que en África no existe la diversidad racial por unas razones o por otras, ¿vale? No existe la diversidad racial general que pueda haber ahora mismo en un país europeo o en un país o en Estados Unidos. Pero el tío lo decía. Es que mira, los africanos no dibujan blancos, coño, porque no hay blancos. ¿Vale? Tú te vas a Namibia y está todo lleno de gente negra. O sea, esto así. No sé. Los argumentos que utiliza la gente que me parecen absolutamente demenciales, cogidos por los pelos y, bueno, ni cogidos por los pelos. Absolutamente falacias y desinformados, ¿no? Y, bueno, no, ni siquiera desinformados, porque ellos saben perfectamente por qué lo hacen, sino con la intención de desinformar. Que es muchísimo más ruin. Mira, yo pienso en toda esa gente que simplemente por el hecho de que Thor ahora sea una mujer, se está perdiendo la etapa de Jason Aaron. Que es maravillosa. Es maravillosa. Y dices... Sois lamentables. Por toda la mierda que tienes en la cabeza, te estás perdiendo una de las mejores... No voy a decir la mejor, pero una de las mejores etapas de Thor en su historia. Simplemente por toda la mierda, por todos los prejuicios. Una de las mejores etapas. ¿De verdad? O sea, ¿de verdad hemos llegado a ese punto? Antes Loki ya se convirtió en mujer en un momento... Pero si es que... Es que la mitología nórdica... Eso iba yo. Se convierte en yegua. Hay un momento, hay un momento donde Thor se tiene que disfrazar de mujer e incluso También. se lo follan. Quiero decir... Eso es. Y Loki, si no recuerdo mal, se convierte en yegua en un momento dado. Sí. O sea, que la mitología original es todavía mucho más abierta en ese Sí, sentido claro que sí. los putos cómics. Y tenemos aquí un montonazo de gente tarada mental que no sabe de qué va la vaina. Y además con una sensación de apropiación cultural que a mí me cabrea. Los cómics no son vuestros. Ese es el problema. ¿Vale? Los cómics no son vuestros. Y los personajes evolucionan. Mira, por ejemplo, otra cosa hablando de política que no sé si saldrá al final, pero lo de que pasó con Pájaro Burlón. Sí. No íbamos a hablar de ella, pero hay que hablar de esto. Pájaro Burlón es una serie que estoy seguro, después de haberla leído, que además es súper divertida, a mí me pareció genial, estoy seguro de que el 90% de la peña que machacó a la guionista de Pájaro Burlón en su momento no se había leído el cómic. Solo había visto la portada famosa de este personaje con la camiseta. Porque el interior, sí, ella se reivindica como feminista en algún momento, pero también se reivindica como mujer de ciencia. Y eso no... A mí también me parece muy importante. Y es súper divertida la colección. Yo me lo pasé en grande leyéndola, porque además me parecía muy inteligente y eso, muy divertida, coño, que también es importante. Pero es eso, hasta que no salió esa portada, ese número concreto, no hubo polémica. Lo cual me quiere decir mucho de la gente que está creando polémicas alrededor de todo esto. No le gustan los cómics, no le gusta una mierda lo que los apasiona a los demás. Son gente llena de porquería en la cabeza y no hay más. Y no me apetece ser tolerante ni tener palabras de diálogo ni de intentar tender puentes. Lo siento mucho, no, dais asco. Y el medio no os necesita. Un beso. Las redes sociales actualmente posibilitan que cualquiera pueda opinar. Y yo siempre lo digo. Todos podemos opinar. Opinar debe ser libre. Pero tienes que tener claro que tu opinión, por ser tu opinión, no es fantástica, ni tiene que ser veraz, ni tiene que estar contrastada, ni tiene que ser cierta. Puede ser una puta mierda. Y yo creo que hay gente que no lo tiene claro. Y hay gente que, por ejemplo, con lo que pasó con Pájaro Burlón, con lo que pasó con Howard Chaykin, que directamente no se han leído un puñetero cómic, o se han leído 4 cómics, o directamente están tan obsesionados con un personaje como puede ser el Capitán América o cualquier personaje. Esto lo hemos dicho alguna vez en el descampado, yo creo que tú me lo has escuchado a mí alguna vez decirlo, lo de que al final tendemos... Yo intento no hacerlo, ¿vale? Pero tendemos siempre a apropiarnos de los cómics porque... muchas veces se conforman como una especie de pilar dentro de nuestras vidas. Es decir, nos han acompañado, han estado con nosotros en los momentos complicados o han estado en los momentos más felices y los hacemos nuestros. Pero los cómics, los personajes de los cómics no son nuestros y hay que empezar ya a valorarlo. Quiero decir, esto es tan sencillo. Si vas a dejar de leer una colección simplemente porque de repente a Spearman pues es negro ahora, o por ejemplo a Thor ahora es una mujer,
Quiero decir, tienes un problema. Puedes hacerlo, pero no machaques tanto, porque hay gente que... Yo cuando, por ejemplo, cuando se montó todo el rollo con el Capitán América y con Hydra, gente quemando los cómics, ¿pero qué coño tienes en la cabeza, tío? Amenazando de muerte a Nick Spencer. Amenazando de muerte al guionista. Sí, es como, pero tío... O sea, es como, Dios, pero, estáis claro, jodidamente mal de la que cabeza. Yo entiendo que seas fan, pero que de verdad que si no te gusta, hay un montón de cómics más que puedes leer. Eso es. Es que es así. Y además, vete, te puede no gustar, pero es que es eso, tú dices... A mí me ha pasado con cómics que... Independientemente de que tienen un valor porque sí que tienen esa diversidad o están haciendo cosas importantes porque socialmente aceptemos ciertas cosas que me han parecido una mierda. Claro, ya está. ¿Vale? Pero que eso no tiene nada que ver con que el personaje sea negro, blanco, de portugalete o de razas más allá del conocimiento espacial que tenemos. ¿Vale? Es porque son mierda. ¿Vale? Porque me han parecido malas. Y tampoco quieres matar al guionista. Claro, y tampoco quiero matar al guionista. Y digo, mira, tío, has escrito un coñazo, pues mira, ya está. Y no pasa nada, quiero decir que... Pero porque la historia es mala, ya está. Claro, pero no yo cuando veo, cosa. sobre todo en Twitter, cuando veo que os enfrascáis en peleas sobre cómics, en peleas, quiero decir, podemos discutir Santi y yo, a él le puede gustar en un momento dado la tercera de Batman, a mí no me gusta, podemos discutir... O Zack Snyder. O de Zack Snyder, podemos discutir durante 3 años sobre eso, pero yo veo a veces discusiones en Twitter o en redes sociales... Hostia, que es que da la sensación de que si estuvieras frente a la persona, se golpeaban. Decís, con de navajas. verdad que estamos hablando de cómics. Que esto se hace para disfrutar, que es un medio artístico. No os lo toméis tan en serio, quiero decir, disfrutad de las cosas. No seáis tan radicales, no seáis tan sectarios. No hace falta, de verdad. A Marvel le da igual que tú hagas eso, no hace falta que les defiendas. Los personajes no hacen falta que los defiendas tanto como los defiendes como si fueran tu familia. No hace falta, ellos van a seguir vendiendo cómics. No necesitan que seas tan fanático. Disfruta de las cosas. Ya está, nos hemos quedado... Sí, joder, nos hemos quedado súper a gusto, joder. Ya está, teníamos que decirlo. De hecho, hemos hecho este programa para decir esta mierda. Para hacerlo, yo creo que ya podemos terminarlo. Nos queda bastante, de hecho. Nos queda un huevo, pero bueno, va. Yo creo que esto era importante, ¿no? No, es verdad, joder, es que ha llegado ya un punto en el mundo de los cómics. Todo. De estos colgados, sí, en todo, pero muchos de estos colgados antes no tenían esa capacidad para amplificar su mensaje. El problema... No, es que no quiero llamarlo problema porque creo en la libertad de expresión y la defiendo. Quiero decir, a mí que opines que un cómic es una mierda, me parece bien. Pero que quieras matar al guionista ya no me parece tan bien. Que lo amenaces no me parece tan bien. Y es más, y Sergio, de verdad, y la libertad de expresión está muy bien, pero también yo tengo que decir que tú puedes tener una opinión, pero a lo mejor las razones por las que tienes esa opinión a mí me repugnan. Pero eso es... Por supuesto que eso es totalmente defendible. Si tú no vas a leer un cómic de Thor porque es una mujer, o no vas a leer un cómic de Spider-Man porque es negro... Tienes un problema, tío. Sabes que tienes un problema. Pero sí. El hecho de que, insisto, creo que todo esto sucedía antes. No creo que sea algo nuevo. Es decir, radicales han existido durante toda la historia de la humanidad y van a existir. Quiero decir, cuando ya no estemos nosotros, seguirá gente que siga diciendo, pero bueno, Batman ahora es una mujer, ¿y dónde está Batman masculino? ¿Es Batwoman? No, es Batman, es Bruce Wayne, lo que sea. Bruce Wayne me ha gustado. El nombre que quiera ponerle de mierda. Toda esta gente, estos radicales que antes existían y no encontraban una forma de amplificar su mensaje más allá de, yo qué sé, hacer ataques terroristas, no sé. Ahora mismo tienen las redes sociales y pueden expresar todo eso. Que está bien que lo expresen. El acto en sí de hacer el mensaje lo respeto, pero el mensaje puede ser una mierda. Y en esto me meto a mí mismo también. Yo también doy opiniones de mierda. Quiero decir, hay gente que será muy fanática de Zack Snyder, que oye como yo, o que escucha como yo, de repente pues me meto con Zack Snyder y dice, pues este tío es que no tiene ni puñetera idea de cine. Pues vale, pues no pasa nada, pues es tu opinión, no me molesta, quiero decir. Pero el problema es que muchos de estos radicales han encontrado esa amplificación y eso hace que se cree como una especie de alarma social. Por ejemplo, es que lo de Pájaro Burlón fue muy heavy. Es como, fue muy gordo. Pero estáis locos, tíos. Amenazando a la guionista, a la pobre chica. Que una señora tenga que cerrar señora, su Twitter, porque hay un montonazo... Bueno, señora, sí, señora, yo creo a lo mejor era sobre los 40 y tantos, no lo sé. Sí. Pero que una... Pues eso, una tía tenga que cerrar su cuenta de Twitter porque tiene una pandilla de salvajes constantemente bombardeándola con mierda... Ostras, que es una señora que escribe, que no se dedica a otra cosa más que a entretener a la gente, y que sí, que da su propia visión del mundo, que además nos da tridimensionalidad a una mujer del siglo XXI. O sea, ¿qué ha hecho? Eso, dar contenido a un personaje que hasta este momento apenas ha tenido peso. Es más, hace poco me estoy releyendo Los Vengadores Costa Oeste, perdón.
Y joder, ya se ven ciertos trazos de esa pájaro burlón. Es que no lo recordamos, es que no vemos que esa tía ya era independiente y que le pega patadas a Clint Barton, ojo de halcón, porque es un capullo. No sé, además es eso, que creo que además mucha de esta gente no tiene cultura de cómic. Desconocimiento, muchas veces es desconocimiento y radicalidad. Exacto. Cuando juntas a un radical que encima no sabe de lo que habla, tienes un problema. Fíjate, nosotros no tenemos ni puta idea de que estamos haciendo podcast, ¿eh? Es que llevamos un montón. Pero sabes lo que quiero decir. Vamos a seguir. Sí, totalmente, exactamente. Y lo que dices tú, que ahora tenemos mucho altavoz. Sí. Y hay mucho ruido. Y la gente es súper tensa y deberíamos querernos y abrazarnos más. Hay que relajarse, sí. Que me parece muy bien que te gusten cómics, pero de verdad que he visto discusiones sobre cómic que me parece lamentables de gente que conozco y gente a la que aprecio, que dices, de verdad, que son cómics, joder, que no hace falta que estéis ya discutiendo en plan ya a nivel personal, que estéis hablando del Capitán América, no discutáis a nivel personal, estáis locos, tíos, da igual. Si es la opinión de la otra persona, es tan respetable como la tuya, quiero decir, respetable entre comillas, quiero decir, siempre vamos a entrar en lo de... Vamos a hablar de respetabilidad, cuidado. Claro, voy a intentar convencerte de que la mía es mejor, pues igual no, tío, es que son gustos, quiero decir, estamos hablando de arte. El problema es que con cosas como lo del Capitán América o Thor, ya dejamos el arte de lado y vamos a los prejuicios personales y prejuicios raciales, que eso es más jodido. Pero cuando hablamos de arte, cuando hablamos de que este cómic me ha gustado, esta película me ha gustado, eso es otra historia. Que son gustos, subjetividad, es que cada uno tiene sus gustos y no pasa nada. No tenéis por qué convencer a la otra gente de que tu gusto es mejor que el suyo. No es así, insisto. Habrá gente a la que le guste Batman vs Superman. A mí no, ya está, no pasa nada. Y yo no voy a convencer a alguien, oye, pues es una película de mierda, Zack Snyder. No, tío, si es que si te gusta a ti, yo me alegro. Yo soy así, yo me alegro de que te guste. A mí no me gusta, a ti te gusta. Cojonudo. Me alegro por ti y no pasa nada. Club de fans de Zack Snyder, retirad todas las órdenes de alejamiento contra mí, ¿vale? O sea, prometo ser bueno. O contra mí. Que ya hay gente que me lo dice, me dice, joder, tío, le das mucha caña a Zack Snyder. Poca le damos, maldita sea. Porque no me gusta, ya está, pero no pasa nada. Pero yo doy mi opinión y si alguien quiere... A mí me encanta hablar con la gente que tiene... Es que se aprende mucho de la gente que opina contraria a ti, pero se aprende mucho... Cuando hay conocimiento y cuando hay respeto, cuando sabes que esa persona no está intentando convencerte, sino simplemente plasmar su visión, y eso es lo que mola. Pero es que no hemos entrado en esto. El problema de las redes sociales, ¿sabes cuál es? Que siempre entramos en la guerra de pollas. Guerra de pollas, sea chico o chica. Sí, esto, sí. de verdad que lo estoy intentando, no quiero sexualizarlo ni nada, pero la guerra de pollas. Cuando entras en un combate público, al final eso es como los gladiadores. Intenta vencer uno contra el otro. Y si yo tengo mi opinión, quiero que la gente vea que mi opinión es mejor que la tuya. Y eso es un problema de las redes sociales. Si muchas de esas discusiones que vemos a través de las redes sociales, entre incluso amigos, que empiezan ya a insultarse y todo, que dices tú, ostras, se está yendo un poco de las manos esto. Si esas discusiones las tuvieran en persona, ellos dos solos no tendrían nada que ver. Y ese es el problema de las redes sociales actualmente. Y tras este análisis de las redes sociales... Como dices tú, uno piensa que vive en un mundo un poco más abierto, más... Con todas las mierdas que tenemos todos, que todos tenemos nuestros prejuicios y tenemos todos mucho que aprender. Sí. Yo intento aprender todos los días y es así, hablar con la gente que sabe o que me puede guiar en ciertas cosas, ¿no? Yo a veces he tenido opiniones de mierda y ha aparecido gente que me ha dicho, tienes una opinión de mierda. Y he tenido que decir, es verdad. Y es que a veces me pasa, es así. Pero por esa no voy a decir cerrazón, sino también es cierto que nosotros somos producto de donde venimos, sí. ¿no? Y tenemos mucha mierda que nos han metido desde pequeños, ¿no? Y tenemos que, muchas veces en la vida de alguno de nosotros es dejar mierda atrás, esto es así. Pero hay problemas que lo que estamos contando, que hay gente que no solo quiera dejar su mierda atrás, es que le gusta su mierda y además revolcarse en ella. Y tirársela a los demás. ¿Sabes? Exacto, como un monotiti. Sí. Entonces ahí es donde surgen los problemas. Pero bueno, y peor aún, hacer que te la comas, que eso ya es... Ojo, estamos ya... venga, ¿ves? Te tienes que poner desagradable. O sea, tienes que ponerte desagradable. Pero sí, en lugar de aprender un poco de los demás, de la gente que te puede enseñar, ¿no? Porque a lo mejor hay gente que intenta enseñarte y te mete más mierda todavía, ¿no? Sí. Pero yo que sé, que seguro que con un poquito más de apertura, eso. Iba a decir humildad, es que yo hablar de humildad, la gente se va de tú, desgraciado. Pero sí. Santi, ¿por qué no? Porque yo no soy humilde, las cosas como son. No te castigues tanto. Pero quitando ese pequeño detalle, que es eso, que creo que sería mejor que todos tomásemos conciencia de que tenemos todos mucha mierda dentro, ¿vale? Porque todos la tenemos y que necesitamos sacarla a paladas de lo que somos y vamos a ser todos mejores. Pero
por desgracia ocurre todo lo contrario. No solo tienes tu mierda, sino que además quiere que los demás se rebocen contigo ahí en tu charco. Bueno, como nos pusimos muy intensos, vamos a intentar quitar un poco de hierro al asunto y vamos a poner un chiste de Chiquito de la Calzada que hacía malos chistes, sí, los hacía muy malos, pero tenía gracia contándolos. Esta viuda que llega con una corona al cementerio a rezarle al marido. Y entró en el cementerio, Pepe, te quiero, vengo a verte, en que sea tarde, no puedo pasar sin ti. Me acuerdo cuando hacíamos la caída de Roma, las cosas, te quiero, no puedo vivir sin ti. Y pasó una señora por el cementerio y dice, oiga, por favor, que ahí no pone Pepe, pone Antonio. Dice, no es mi marido el que está ahí. Lo que pasa es que a él no le gustaba tener nada a su nombre. Bueno, estábamos hablando de Spider-Man. ¡Ah, sí! Sí, bueno. Me parece bien. No, guay. Pues hay una historia... Bueno, pues hay un presidente que gana las elecciones y de repente pues hay un personaje que se llama... Un villano llamado Camaleón que se hace pasar por ese presidente. ¿Y quién es ese presidente? Obama. Sí, Obama ya había tenido un cómic en el 2012, que además que lo publicó Fantagraphics. Pero este cómic, este número 583, que dices, ostras, 583 números ya de Amazing Spider-Man, y dices, ostras, ahí os ha gustado. Además es del año 2009, o sea que quiero decir que primero fue este cómic y después fue el de, más creo que es de Steven Weisman, creo que es el de Fantagraphics, un cómic dedicado a Obama. Bueno, pues en este cómic de Spider-Man, el camaleón se hace pasar por Barack Obama, y lo que tiene interesante, además de que sea un personaje político, es un presidente de los Estados Unidos, que, insisto, han aparecido muchos presidentes de Estados Unidos en Marvel y en DC, era como, venga, vamos a darle contexto a esto, venga, presidente de Estados Unidos, todo para darle enjundia a los personajes, en plan, no, es que nuestros personajes se codean con el presidente de los Estados Unidos. Contacto con la realidad, eso es. Esa portada mítica en la que aparecía Obama, pues al final se convirtió en un superventas. 350.000 ejemplares vendió en Estados Unidos este cómic, simplemente porque Obama aparecía en la portada. Claro, y además estamos cuidado que es raro que un cómic venda ahora mismo más de 100.000 ejemplares, ¿eh? Es raro. Muy raro. Estamos hablando de 300 y pico mil. Ojo, sí. Cuidado. Sí. ¿Vale? Es una cantidad más que considerable de ventas, vamos. O sea, es bastante tocho. Hay más cómics que hablan de política, vamos a ir un poco rápido. Persepolis, sin ir más lejos, que ya os hablamos de él en aquellos cómics que cambiaron la historia del cómic, esos cómics que elegimos, entre ellos estaba Persepolis, y como ya os contamos, mira, hablando de Khomeini, que hemos hablado de Khomeini, otra vez sale por aquí. Sí. No flipéis, que aquí no sale Batman, que esto es una historia real. Es una historia real es la autora Satrapi. Hace el guión, sí, Marjane Satrapi, que es la autora de este cómic, que es uno de esos cómics pues que refleja muy bien lo que era la sociedad iraní desde alguien que es iraní, que eso siempre se agradece. Es ese tipo de cómic como Pyongyang, por ejemplo, de gente que ha estado... Sí, de Guy Delisle. Guy Delisle no ha estado, quiero decir, no es norcoreano, pero ha estado allí. Otra cosa igual, hace poco leí bastante gente en Twitter que atacaban a este autor, a Guy Delisle, porque decían que su Pyongyang, su propia vivencia en Corea del Norte, era un alegato anticomunista. Además es que son bolas de nieve de alguien que de repente se da cuenta y llega otro que dice, es verdad, y dice otro, es verdad, tienes razón, y se empieza a liar una especie como de bola de mierda, como aquella bola de los critters. ¿Te acuerdas de las bolas de los critters? Exacto, cuando se juntan todos un montón de critters juntos rodando. Pues es lo mismo, mía, tío, no sabéis leer, lo siento mucho, pero no sabéis leer. Pero bueno, en fin, otro caso más para la talega. Hay un cómic que yo creo que esto simplemente os lo voy a decir, que leáis un poco la historia porque es apasionante, la historia de Air Pirates Funnies. Air Pirates Funnies de Dan O'Neill, porque hay una historia detrás, como os he dicho, apasionante. Lo que hizo básicamente fue coger las historias de Mickey Mouse, la típica historia esta de Mickey Mouse, el Don Mickey este que leíamos cuando éramos chiquiticos, esas historias de Mickey Mouse, coger al personaje, convertirlo en algo similar, o sea, copiarlo directamente pero sin copiarlo, convertirlo en una especie de drogadicto alcohólico y ponerle a hacer cosas malas. Chungas. Por supuesto Disney dijo... oye, esto nos habéis copiado. Y dijo, No, copiado. pero si es igual a nuestros personajes. Mickey no se droga, tu Mickey no se droga, el mío sí. Os recomiendo que busquéis la
la historia porque estuvieron de juicios durante muchos años, etcétera, etcétera, y es interesante. Air Pirates Funies. Diréis, Oye, estáis hablando todo el rato de cómic y el manga, ¿no vais a hablar de mangas? sí, vamos a hablar de Venga, manga, vamos a hablar de manga. habla de sí, manga, un venga. poquito de manga, tampoco mucho, pero vamos a hablar de manga. Hay un cómic, un manga, en este caso, que se llama The First President of Japan, que como podéis imaginar por el nombre, el primer presidente de Japón, que fue publicado desde 1998 hasta el año 2000, y luego en el 2003 sacaron más números. Pues es un cómic que habla sobre un presidente de Japón en una situación un poco chunga, en la que Corea del Norte ha invadido Corea del Sur, etcétera, etcétera. Hay más cómics que tratan sobre el mundo de la política, sobre el mundo ideológico. Hay un cómic llamado Eagle, que pues trata la historia. Este me lo recomendó Ferran, colaborador del Descampado, me lo recomendó este cómic, y cuenta la historia de un japonés que quiere ser presidente de Estados Unidos. Y cuenta toda la carrera electoral, sale por ahí hasta Hillary Clinton, Al Gore. Es un cómic que está bastante bien, sobre todo si te gusta el mundo de la política, al igual que Sanctuary, que es muchos de vosotros conoceréis el cómic Sanctuary, porque si no recuerdo mal, además de que es del autor de Crying Freeman, que yo creo que sí es conocido, o es bastante conocido dentro de España, porque creo que, al menos, no sé si Sanctuary o Crying Freeman formó parte de esa primera oleada que hizo Planeta en los 90. Cuenta Ambos la historia- dos. Sí, creo que los dos, además, es verdad, tienes Ambos toda la dos. razón. Lo que pasa es que Crying Freeman también tuvo el apoyo de Manga Films, editó las películas, vamos, sí, las películas, los OVAs Sí. de Crying Freeman, y sí que dio un poquito más, ¿eh? De hecho, de Crying Freeman hay una horrible versión en imagen real, occidental, con Mark Dacascos, esa estrella estrellada, ¿vale? Sí. Es bestial, qué mala es, por Dios. Ujú. ¿Y qué historia cuenta Sanctuary? Que es una historia bastante interesante, la historia de dos chavales que van creciendo. Uno acaba en la yakuza y el otro acaba en la política. Y mola mucho. A mí es que me gusta este tipo de género, lo vais a ver a lo largo de este programa. Vais a ver que me gusta bastante el género de cómo se introduce la política dentro del cómic. Hay gente a la que no le gusta, muy respetable, no pasa nada, pero mola mucho. Y esta visión japonesa de lo que es la Es política, súper sórdida, ¿eh? Esa historia, muy sórdida. esa relación que siempre ha tenido la yakuza con la política en Japón, que ha sido que analizas la historia de la yakuza. Voy a hacer un poco spoiler, estoy preparando un programa que habla sobre la yakuza y es la historia de la política en Japón. Es así de fuerte, o sea, el nacionalismo japonés, etcétera, siempre ha estado muy vinculado a la yakuza, y el nacionalismo japonés todavía se mantiene muy vivo, o sea que ahí está. Hemos acabado este repaso. ¡Por Dios, basta! La idea era contaros en primer lugar Su puta madre. una no, la mía no, Santi, no jodas, no, la mía no, te refieres a la mía. No, así en general, es como concepto, ¿vale? Jo, Que nos ponemos y oye... que mi madre a veces no se escucha, que ahora está con Netflix, ahora se conoce a todos los superhéroes, de serio, o sea, Que no, por Dios, tu madre es una santa. le voy a decir a mi madre que voy a hacer un especial de Daredevil, de Punisher, de Jessica Jones, de Iron Fist, no sé, porque no le gustó Netflix. mucho, Iron Fist no le gustó mucho, pero digo, mamá, voy a hacer un especial, y Superfan. te digo que, o sea, mi madre se lo escucha y se queda tan a gusto, incluso a los defensores también le gustó, pero mira, Iron Fist no le gustó mucho, y Punisher le ha gustado mucho también, o sea que... Es que Punisher es un cacho de Esto no sé si lo he dicho ya, pero hay un momento mágico en el que tu madre te empieza a decir, oye, que este Frank Castle es muy bestia, ¿eh? Y tú dices, ¿cómo, mamá? Sí, que es muy bestia. Y tú, ¿Frank Castle? ¿Has dicho Frank Castle? Sí, el Punisher el castigador el que mata gente y eso. Y dices tú, y te quedas mirando a tu madre como diciendo, ¿quién me iba a decir a mí, a estas edades, a la mía y a la tuya, mamá, Sí. que me ibas a hablar de Frank Castle o de Matt Murdock? Matt Murdock, que Y mi es madre es de para Cuenca, decirla- mis padres son de Cuenca, como queda constatado en mi forma también de hablar a veces. Y Matt Murdock. En vez de Matt Murdock, Matt Murdock. Mamurdo. Pero también es para decirle, ahora me vienes con esas. A ti que he tardado años en convencerte de que un TVO no es un posavasos, mamá. Es verdad. O sea, ese momento. No, en mi caso siempre fueron bastante comprensivos, pero si decían, oye, no tienes mucho cómic, Sergio. No tienes mucho... tanto. ¿Para qué quieres tanto cómic? ¿Para qué quieres tanto? Pero lees todo. Si no te has leído todos. Si no te los has leído. Claro, no te puedes leer eso. Pues sí. Otra conversación. Esa era mi Un abuela. beso, mamá. Es imposible que te hayas leído todo esto. Que te quiero mucho, mamá, y a ti también, papá. Os quiero mucho. Pero sí, la idea era hacer este repaso por el mundo de la política en el cómic, un poco sencillo, un poco resumido. Bueno, ya nos conocéis, esa era la idea original. Y la idea que teníamos era contaros ahora, pues, ahondar más en algunas obras que no consideramos más importantes que otras. ¿Veis eso? ¿Ves eso que va por allá al fondo? ¿Veis eso que va por allá al fondo? Así muy lejos. Pues eso es la idea original. Se está despidiendo, Vale. nos está diciendo adiós, ¿no? No, con el dedo. Nos está haciendo una peineta. Adiós, soy la de original, hasta luego, chicos. Tener ideas originales para qué, para luego no hagáis caso, da una vergüenza, de verdad.
Es que no se puede ser idea original, de verdad. Me troncher. Pobrecita, que se va por ahí. Pero sí, la idea era pues hablar un poco ahora de obras o acercarnos más a obras, no porque sean mejores o peores, sino simplemente porque nos dan las ganas. Sí, nos Que a ha veces salido de la tenemos huevada, Sí, básicamente. nos da la gana hablar de ellas porque consideramos que tienen algunos elementos importantes que necesitaban más tiempo para desarrollarlos que el resto de historias que os hemos hablado. Sí, más tiempo para desarrollarlos. Y yo creo que es un buen momento para empezar por el regreso del Caballero Oscuro, que ya hemos mencionado alguna vez, que ya hablamos de él en un especial que hicimos Santi y yo. Y vamos a pasar un poco por encima a través de él, simplemente para deciros que es una obra muy política. Oye. Porque Frank Miller... Espera, otra cosa espera, no. espera. Dime. Tengo que hacer dime. pis, tío. O sea, hay necesidades humanas que no puedo dejar atrás, ¿vale? Entonces... Vamos a hacer post-radio y vamos a irnos a mear y vamos a dejar por primera vez en el descampado este espacio en blanco. Tío, es que... Mientras estamos haciendo pis. Vamos a innovar un poco en el descampado. ¿Sí? Sí. ¿En serio? ¿Vale? Venga, va, Vámonos tío. al baño. ¡Hala, te veo ahora! Vamos a diferentes baños, por si estáis pensando que compartimos estas cosas. Vamos a diferentes baños, o sea que no os preocupéis. Vamos a ello. Pues parece que es anino, ¿eh? Sí, pues era de verdad. Bueno, pues nada, pues aquí estamos. Yo escucho, no entiendo nada, yo no tengo cómics, yo no compro cómics. Aunque el Obama me ha gustado, ¿eh? Eso de que el camaleón se transforme en Obama me ha gustado, me lo apunto, ¿eh? Pues a esperar que vuelvan, pues no sé, tampoco tengo mucho que contar porque a mí la política pues me gusta, pero los cómics, pues como ya he dicho, pues me dan un poco igual, pero vamos, esto me parece poco serio, me parece poco coherente, pues no lo entiendo Bueno. en el momento, pero bueno. Pues, Ya estamos de vuelta. ¡Ay, qué locura! Que me comentabas que si se ha hecho esto en un podcast Sí, antes, lo de la sí, palabra yo- técnica. no, bueno. Yo creo que esto es Bueno, nuevo. pues innovando, el descampado innovando. No solo hemos entrevistado 25 entrevistas bizarras, llevamos ya, Santi, a todo tipo de personajes. 25. La siguiente ya es llevarnos el micrófono al baño. Bueno, Que suene el chorrito. O sea, eso puede ser muy heavy. si ¿eh? llega el cable, sí. Me llevo el portátil, ¿eh? No pasa nada. En fin. Bueno, estábamos hablando del Caballero Oscuro, continuamos. Sí, 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 podemos. lo habíamos dejado. Estábamos hablando del Caballero Oscuro y para hablar del Caballero Oscuro o por qué el Caballero Oscuro significó tanto como significó, bueno, ya os hemos dicho que hablamos de ello en el descampado que le dedicamos a esos cómics que cambiaron el mundo del cómic, pero conviene señalar, y yo creo que es vital, la figura del propio Miller dentro de su obra y su ideología política mutante, porque es mutante, sobre todo mutante. sí, mutante y radical. Vamos a definirla como mutante y radical a lo largo de a lo largo de su vida. Este Batman, a ver, es que la cosa es que la obra en sí no es una alegoría del fascismo, ¿vale? Ya. No nos confundamos. El personaje. Pero el personaje, este Batman, sí que es un personaje completamente desquiciado, que ya ha perdido totalmente la fe en la humanidad. Es un adicto a sí mismo, ¿no? Al personaje que él ha creado. Y tiene más espíritu de combatiente, de soldado, que el Batman que habíamos conocido hasta ese momento, ¿no? También es cierto que, jolín, no vamos a reducirle solo a un fascista, no es eso. La profundidad psicológica que le da Miller a Batman en esta historia se ha convertido en canónica, en cuanto a que nos dice que está tan loco, está tan zumbado, como los tíos a los que persigue. Lo que pasa es que tenemos la suerte de que ha escogido el lado del bien, ¿eh? Básicamente se reduce a eso. Lo que pasa es que sí, le convierte en un héroe un poco sospechoso, ¿no? En un héroe antisistema, entre comillas. Eso sí, el sistema es un desastre, también nos viene a decir eso. Tenemos esa figura del Reagan completamente desquiciado, sonriendo, que casi nos recuerda al Joker, ¿no? Hay una escena en la que sale vestido de astronauta despidiéndose de la humanidad, en plan, bueno, yo voy a abandonar el planeta porque se va a destruir, aquí os quedáis. Esa Hasta escena, luego. claro, Sí. es bestial, ¿no? Es Pero- terrorífica, sí, es terrorífica. Claro, o sea, que no es reducir la obra a que Batman es un fascista, por Dios. No. No vamos a ser tan reduccionistas. La obra es maravillosa. Es Tiene magnífica. tiene una cantidad de profundidad en muchísimos aspectos. A todos los niveles, ¿eh? A todos los niveles. Lo que Sí. ocurre es que, claro, el personaje en sí, este Batman que nos presenta, es un pirado, es un paramilitar y... Bueno, a pesar de que sigue manteniendo ese código, ¿no? Que le impide matar y demás historias, aunque bueno, hay algunos momentos en los que no estoy yo tan seguro. Pero sí que es cierto que lo que nos presenta es a un Miller
bueno, que siempre se ha considerado a sí mismo como pues, de este ala libertaria americana, ¿no? Que no tiene mucha fe en el Estado, pero tampoco tiene especialmente fe en otros tipos de sistemas económicos, ¿no? Aquí el Gotham que nos ha presentado es un colapso total en todos los aspectos, ¿no? Entonces ya digo que se posiciona a sí mismo con un espíritu muy crítico, pero que también defiende esa idea muy americana, ¿no? Muy de western, de que un hombre solo puede cambiar el mundo, ¿no? O por lo menos puede tomar conciencia y convertirse en una fuerza dentro del caos. Es que de hecho, insisto, ya lo comentamos, pero Batman está retirado, tiene 55 años, o sea, ya es un señor, y vuelve a las calles porque ve que es la única persona en toda la Tierra, ni siquiera Superman, es la única persona en toda la Tierra que puede poner solución al caos que le rodea. Sí, porque Superman aquí también es un títere. Sí, ¿vale? de Reagan, sin más lejos. Y además, claro, y además, no nos confundamos. Frank Miller siempre ha dicho que Superman es su personaje favorito, que se dedica a los cómics porque adora a Superman. Entonces, en cierto momento, él entiende que Superman se convierte en eso, en el eterno Boy Scout, en el tipo que no va a hacer absolutamente nada fuera del statu quo. Y eso es lo que nos representa, ¿no? Un tipo que es eso, que es un títere en manos de un gobierno, que es incapaz de tomar decisiones más allá de lo que le digan, de lo que señalen con el dedito. Entonces esa es la contraposición con un Batman que decide tomar cartas en el asunto y resolver el caos, aunque sea cañonazos, ¿no? O sea, llega un momento en que yo creo que este Batman, si vuela por los aires Gotham, se queda hasta a gusto, ¿no? Claro, no es así porque sigue amando su ciudad, lo sigue es en esa cruzada, ¿no? Frank Miller, después de El regreso del Caballero Oscuro, sacó una segunda parte llamada El contraataque del Caballero Oscuro, que ya con el título dices, ostras, el regreso del Caballero Oscuro y después el contraataque del Caballero Oscuro. ¿Qué me estás contando, Frank? Bueno, es regulero. Sí, es una obra, es flojilla, muy menor, es flojilla. Menor. Comparado con la cantidad de profundidad que tenía el anterior, aquí es una bajada. Y la cantidad de obras que ha hecho Frank Miller buenas, que también ahí es reseñable, sobre todo en esa época dulce que tuvo en los 80, que fue increíble, la verdad. Pues bueno, un día a Frank Miller se le pasa por la cabeza hacer una historia de Batman. Había sucedido el 11 de septiembre, Frank Miller estaba muy cabreado en casa con todo lo que oliera a árabe y dice, ¿y por qué no hago yo una historia de Batman que se dedica a perseguir árabes y los mata? Pues voy a hacerla. En principio se iba a llamar Batman contra Al Qaeda, ¿vale? Sí, ¿qué dices tú? Dejando las cosas claras desde el principio. Sí, desde el principio. Se presenta el bueno de Frank con su historia debajo del brazo en las oficinas de DC y dice, chavales. Hola, soy DC. ¿Qué pasa, Frank? ¿Cómo te va? Joder, la verdad es que nos ha dado un montón de dinero. ¿Qué tienes ahí? ¿Qué guardas ahí? Pues mira, se me ha ocurrido un papeles? ideón Sí. de la hostia. Mira, léelo. A ver. Pero, Frank, esto es un poco bestia, ¿no? ¿Este es Ahmadinejad? ¿Este es Ahmadinejad? ¿Batman está golpeando a Ahmadinejad? Sí. Pero, Frank, no, esto no... Esto se publica. Mira, Frank, tengo que ir a recoger a mi hijo, que sale ahora del colegio. Me tengo que ir. Esto lo publica tu vieja si quieres, chaval. Le dijeron, básicamente. Entonces, lo que hizo fue coger esta historia, cambiar los personajes, ¿vale? Sí, se ven perfectamente que son Batman, Catwoman, el comisario Gordon, se ve a la perfección. Sí. Pero vamos, cambió el diseño de los personajes, les cambió el nombre, lo cambió el nombre a la historia, ya no era Batman contra Al Qaeda, lo llamó Holy Terror y lo sacó al mercado con sus pelotas como no sé, como balones de baloncesto, ¿no? Sí. Evidentemente todo el mundo se quedó un poco con la ceja arqueada. Sí, porque vamos, Miller siempre ha sido polémico y siempre se ha posicionado mucho, ¿no? E incluso en obras que a mí no me parecen nada del otro barrio, como Martha Washington Goes to War y cosas por el estilo, también eran muy políticas y también se posicionaba mucho en esa postura que hemos dicho un poco de libertarismo americano, ¿no? De no tener mucha confianza en el gobierno. Gimme Liberty, por ejemplo. Pero aquí es que se le fue la pelota durante todo ese tiempo. Frank Miller tuvo una cosa de 6 o 7 años en el que se le había ido completamente la pelota. Es de esos americanos que se vio muy atacado, ¿vale? Por el tema del 11S, se vio amenazado por todos los frentes y lo plasmó con bastante vehemencia en sus obras. Holy Terror evidentemente es el sumum de esta locura y que es un cómic de estos. Yo me acuerdo mientras me lo estaba leyendo en plan, pero ¿qué es esto? O sea, es que no es más que una especie... No hay ni historia, o sea, es una especie de máquina de odio. Eso te iba a decir. Narrativamente es vacío y claro, es que está dibujado y escrito desde el odio. Desde el odio profundo, es así. Vamos a machacar árabes.
es que esa es la historia, no hay más historia. Y me sorprendió que un tío que sí que es cierto que, aunque se posiciona políticamente, es capaz de dar una dimensión mucho más amplia a sus obras para que, bueno, pues que incluso invitar al debate o indicar posiciones distintas, que era un tío, joder, a mí Frank Miller me parece un tío muy inteligente a la hora de plantear sus obras. Aquí no, aquí se convirtió en un redneck de estos, yo me lo imagino en la puerta de su piso con una mecedora y una escopeta, ¿vale? Ese rollo, no sé. Y a mí me sorprendió mucho que un tío, claro, y un tío tan con la sensibilidad suficiente para manejar personajes o para contarnos historias polémicas, pero Sí, con trasfondo, sí. no sé, sí. con dimensión humana, ¿no? Lo que vimos en Sin City nos contaba... Con profundidad, Claro, sí, Sin sí. City nos contaba historias muy turbias, con personajes muy jodidos y con situaciones muy extrañas que nos resultaban a todos digeribles, ¿no? Sí. Incluso que a pesar de que a veces efectivamente se posicionaba mucho, ¿no? Pero sin embargo en Holy Terror no vimos nada de eso. Vemos eso, una excusa para que Frank Miller volcase toda esa rabia que tenían en el interior. Y es bueno volcar rabia, ¿vale? Pero, jolín, búscate una historia y plantéame una situación en la que pueda entender tu rabia o me muestres mayor capacidad de sentimientos en tus personajes, no solo el hecho de que odias y ya está. Y jolín, yo lo recuerdo como una experiencia la lectura, en plan, no me lo puedo creer, ¿qué coño es esto? Y tampoco estaba dibujada así especialmente bien, ¿eh? Esa es otra. No. A mí me parece que es un Frank Miller flojito. El problema de este tipo de autores que han hecho cosas tan grandes que cuando te encuentras con algo como esto, Claro. parece que lo ha dibujado o lo ha hecho otra persona y te quedas a cuadros. O sea, Pero yo me intentaba quedé- imitar su propio estilo en Sin City, Sí. quizá más esquemático, pero ya es que aquí es como hecho con prisas, ¿sabes? A eso iba, es que parece un estudiante de dibujo que quiere contar una historia, no sabe muy bien qué contar y está intentando copiar a Frank Miller. O sea, es una Total. cosa, y es el propio Frank Miller el que está haciendo esto. Eso es. A mí me decepcionó mucho por todos los sentidos, porque no vi a ese... Yo no me lo he acabado, ¿eh? No me extraña, Yo no me yo sí me lo acabé. No. Pero que no vi ni al autor inteligente que era capaz de volarme la cabeza No. con sus obras, ni al dibujante espectacular que había creado escuela, ¿vale? Que joder, que es Frank Miller, tío. O sea, que este tío hay un antes y un después cuando coge un lápiz. Es una obra decepcionante en todos Totalmente. los aspectos. Este fue el enfoque que le dio Frank Miller al 11 de septiembre, pero hay otro tipo de enfoques también el 11 de septiembre, como hemos dicho, ya se trató en Civil War, sin ir más lejos, o sea, no deja de ser una especie de reflejo del 11S, pero hay algunos autores que han tratado el mundo o lo que sucedió en el 11S, pues de otra forma, una forma, no voy a decir más amable, porque también tiene su oscuridad, pero Ex Machina, del señor Brian K. Vaughan, que yo creo que le queremos mucho los dos, tanto Santi como yo. Te queremos mucho, Brian. Un abrazo, Brian. Brian, sigue escribiendo. Tú sigue escribiendo, te lo estás haciendo Pues se bien. sacó de la manga esta historia que pues consistió en mezclar política con superhéroes. Política real, que es lo que mola de Ex Machina. Sí. Real Politics, totalmente. Era una Ex Machina, fue un experimento curioso y además eso, hecho con bastante mesura, que Sí. estamos hablando de la América post-11S, en la era Bush, que nos llevaba a la alcaldía de Nueva York. Resulta que estamos en un mundo en el que solo hay un superhéroe, ¿vale? Y ese superhéroe consiguió parar uno de los aviones del 11S, el otro no. Entonces él lo considera un fracaso, que no pudiese salvar a la gente, y decide que como superhéroe ha sido un desastre, pero que quizá la auténtica forma de ayudar a la gente sea pues dedicarse a la política real desde el ayuntamiento, ¿no? Que es la base, ¿no? Y es lo que tenemos. Este señor se presenta, gana las elecciones, monta su equipo, un equipo Sí. además bastante pintoresco y diverso, ¿no? Porque él es independiente, no se adhiere ni a los demócratas ni a los republicanos, entonces intenta aglutinar en su gobierno pues un poco de mezcla de todo, ¿no? Tiene recuerdo ahora mismo al que se encarga de asuntos sociales, que es un activista negro bastante cañero, ¿no? Que muchas veces lo flipa con él, decir, pero tío, que estamos aquí para cambiar las cosas. El personaje principal es quizás de los menos interesantes, las cosas como son. Porque él, a ver, las cosas como son, él es un Albert Rivera de la vida, está ahí entre medias. Es así. Making friends, Santi making Es friends. verdad, jolín. No está ahí pues entre medias. Por ejemplo, cuando le preguntan por Bush, él dice que le parece un buen hombre que está intentando hacer las cosas bien. El resto de su equipo lo flipa. ¿Ves? Pero que aquí Vaughan lo que hace es darnos un montonazo de personajes secundarios maravillosos Sí. que se contraponen los unos a los otros. Entonces puede expresar opiniones políticas con las que tú no puedes estar de acuerdo porque ha creado un plantel de personajes bestial que cada uno tiene una voz distinta. Que es lo realmente bestial de Vaughan, lo bien que maneja la creación de personajes, que es que a mí me parece un maestro en eso.
Y poco a poco vemos también que hay una conspiración oculta, que quizás la parte menos interesante, ¿no? Y que va oscureciendo. Y otro problema que tengo con esta serie es que al final se va oscureciendo demasiado. Sí. ¿vale? El final es súper siniestro y te deja un poco, no sé, torcido en comparación con la alegría y la brillantez que hemos visto en otros momentos. Me parece una serie bestial. También ha sido recopilada en multitud de ocasiones. Y que además cuenta con el dibujo de Tony Harris, que me parece un señor que trabaja poco, debe hacer más cosas, porque me parece maravilloso. El trabajo que hizo en Starman, que es una de mis colecciones favoritas de todos los tiempos, me parece algo sobrehumano, increíble. Y es muy recomendable por eso, porque tenemos una bajada a la política real de barrio, en la calle, ¿vale? Vemos un montonazo, además se meten diferentes fregados, entre comillas, ¿no? Hablan de la legalización de las drogas, por ejemplo, en un momento dado. Y son cosas muy pequeñas de eso, del día a día, de una ciudad tan complicada como Nueva York, que encima en un momento tan difícil, ¿no? En el que la gente está tan histérica. Y ya digo que sobre todo hay unos personajes geniales que dan mucha identidad a la obra y con el que nos podemos sentir identificados en un momento u otro, ¿no? Porque muchos son la voz, digamos que da voz a a todo el espectro político de Estados Unidos sin dar más importancia a unos o a otros, y por eso da una sensación de realidad bestial, ¿no? A mí es una serie que me gustó mucho en su momento, a pesar de que es bastante imperfecta, las cosas como son. La Gran Máquina se llama superhéroe. Eso es. El señor Michael Hundred. Es su poder, que además le viene vamos a hablar por un accidente, claro, con un aparato extraterrestre. El tío es un ingeniero civil que una noche pues sufre, pues lo que ha dicho Santi, sufre una llamada y aparece un artefacto que es alienígena, le explotan toda la cara y ya tiene poderes. Exacto. ¿Y qué poder de repente le surge a este ingeniero civil? Pues que puede comunicarse con cualquier cosa que tenga mecanismos. O sea, cualquier cosa. Desde un coche a un dildo, ¿vale? Todo ese espectro, pues puede hablar con ello, ¿vale? Y crear otros aparatos a partir de ahí. O sea, ese es su poder. Que siempre me ha parecido gracioso, al menos un guiño interesante de Vaughan, el hecho de que su colega, el amigo de toda la vida, se llame Kremlin. Sí, le llaman eso, su apodo es Kremlin, sí. Es verdad. Sí. ¡Ay, Kremlin! Dices tú. No Kremlin, no nos confundamos, no Kremlin. No, Kremlin lo de los rusos, lo de la plaza claro, roja. Lo de los rusos, que no deja de ser curioso, que una historia que yo creo que va un poco. Antes lo decíamos con la historia de Holy Terror. En este caso va un poco a lo que es ese contexto de miedo en el que se sumergió la sociedad estadounidense, a nivel mundial también, pero sobre todo la estadounidense, porque estaban siendo golpeados a nivel diario por ese miedo a los árabes, por ese miedo a todo lo que podía suceder, por ese vamos a hacer cacerías directamente. Y yo creo que ese miedo queda en cierto modo reflejado aquí. No es tan oscuro ni es... claro, es que... No tiene nada que ver con Holy Terror. Exacto. Pero pero es un reflejo de la sociedad de esa época, o sea, pero además muy claro, porque era la que estaba viviendo. Tened en cuenta que este cómic apareció en el 2004. 3 años después del 11S, y quieras que no, pues ya... Estaba muy reciente. Claro, y eso te da cierta visión, cierta retrospectiva para... Pues un poco para contar una historia que tenga cierta coherencia. Yo creo que en este sentido Vaughan, que ha dejado cómics y siempre... Es uno de los buenos. Como tú has dicho, al final la historia se... No voy a decir que se tuerce, pero sí como que pierde parte de la esencia original, y eso hace que pierda un poco de magia, porque la magia que tiene al principio es muy chula. Te tiene que gustar este cómic. Quiero decir, si te gustan... Yo creo que si te gustan los cómics de superhéroes lo vas a disfrutar, o de superhéroe en este caso, y si te gustan los cómics de personajes, es que tú lo has dicho muy claro, es que los personajes secundarios son al final los que reflejan, porque alguna vez se le ha preguntado a Vaughan y le ha dicho, oye, esto de que el tío no sea ni republicano ni sea demócrata, esto cómo no lo comemos, porque estás intentando mostrar tu ideología y el mismo tío lo dice, ¿no? Sí, muchas de las cosas que yo pienso quedan reflejadas en el cómic, claro, como es normal, pero sobre todo quiero crear debates, y lo hace muy bien en el cómic. Eso es. Y además, que igual que Holy Terror era una llamada a la venganza, ¿vale? Ex Machina tiene un espíritu conciliador fabuloso, ¿vale? Porque es todo lo contrario, es decir, sí, nos han dado de hostias, pero aquí estamos una sociedad que tiene que levantarse y tiene que vivir todos los días y hacer cosas importantes y construir una sociedad mejor para todos, que al final es la razón por la que este señor se mete en política es esa. Es muy inocente en cierto modo porque él no tiene ninguna experiencia política, de hecho empieza a buscar estos personajes secundarios porque sí que vienen del activismo político, ¿no? Sí. Y además en cierto modo se adelanta a
a todo este espectro político que hemos vivido en los últimos años, que es la aparición de nuevos partidos que buscan una política distinta a la que se ha hecho tradicionalmente, fuera de los partidos bipartidistas, que es lo que vemos aquí en Estados Unidos, y se adelanta a eso, ¿no? Una especie de confluencia de personas con ideas, a veces incluso no contrarias, pero bueno, que pueden chocar para construir algo nuevo, ¿no? En ese sentido se adelanta, ya digo, a todo esto que hemos vivido en los últimos años. Y hasta aquí llega esta primera parte dedicada a cómic y política. Todavía nos queda por hablar de Authority, nos queda por hablar de Transmetropolitan, de V de Vendetta. Nos quedan muchos cómics todavía por comentar y además nos volvemos a poner intensitos, o sea que yo creo que merece la pena que escuchéis la segunda parte. También tenemos las tomas falsas, por supuesto que hubo algunas bastante locas. Así que os animo, espero que hayáis disfrutado de la intensidad que le hemos dado a este programa y que disfrutéis también de la segunda parte. Gracias por escucharnos.